Buenas noches. Esta vez más que nunca, porque Joaquín Sabina, protagonista en solitario del capítulo del Faro de Alejandría, que empieza en este momento, lleva muchos lustros, muchas lunas, habría que decir, sin desear a nadie buenos días y sin que nadie se lo desee a él. Tiene horario de vampiro, con de crápula, le ha llamado alguien, y de puta. Mejor creo yo, y seguro que él también, lo segundo que lo primero. Así que permítanme insistir. Buenas noches a todos. A ustedes y muy especialmente a este amigo, a este compadre, a este compinche, que es a su vez amigo de mis amigos o yo de los suyos y enemigo de mis enemigos. Eso marca, eso une. Joaquín, ¿qué se siente cuando al levantarte de la cama para iniciar un nuevo día alguien, una novia, una asistenta, un manager, un camarero, te dice buenas tardes? Eso te hace distinto al resto de los mortales. Lo que suele suceder es que yo, cuando me levanto, digo buenos días. Y entonces me dice la gente con una cierta indignación, ¿cómo buenos días? Buenas noches o buenas tardes. Pero para mí levantarse es buenos días. Eso de vivir de noche y dormir de día es fatal para la salud, no sé si lo sabes. Bueno, yo, como te he oído decir a ti bastantes veces, a nuestra provesta edad no me siento tan mal. Pero parece ser que sí, yo creo que tengo un poco de fotofobia. Cuando salgo de día, por ejemplo, hoy, la luz me deslumbra demasiado, como les pasa a los presos y a los que viven en un régimen muy carcelario y cerrado, ¿no? Te voy a alargar un latinajo. ¿Has oído hablar de los ritmos circadianos? No. Bueno, pues son los ritmos que regulan la relación entre el organismo humano y la luz o la oscuridad. ¿Has oído hablar de la melatonina? Eso sí, es una pigmentación de la piel o algo así. No, eso es la melanina. He oído hablar mal. La melatonina es una sustancia que en Estados Unidos te la meten por los hocicos en cuanto llegas y que sirve precisamente para regular los ritmos circadianos. Cuando tienes jet lag, cuando agarras un avión, te tomas la melatonina. Bueno, yo no digo jet lag nunca y agarro aviones con... Cada vez es agarrar para no decir coger por los argentinos, ¿no? Bueno, no, aquí no estamos en Argentina de momento, todo se andará, pero... Yo llego a Argentina, por ejemplo, o a Cuba o a México, inmediatamente ese mismo día vuelvo a acostarme a las 6 de la madrugada y vuelvo a levantarme sin ningún conflicto de regulación del cuerpo que yo haya notado nunca, ¿no? ¿Y qué haces más en Argentina, coger o agarrar? Últimamente agarrar, dada mi provesta edad. Bueno, la melatonina está prohibida en Europa. Bueno, y en cambio, debe estar bien entonces, en Estados Unidos, eso dicen que vivimos en un régimen de libertades. ¿Tú crees que vivimos en un régimen de libertades? Claro que no, creo que vivimos en un régimen de libertades comparado con de donde veníamos, pero desde luego la globalización no significa que la gente tome decisiones, sino muy al contrario, que alguien las tome por ellos, ¿no? Depende de a lo que te refieras con ese de donde veníamos, porque si te refieres al franquismo, ciertamente estamos en un régimen de libertades. Me refiero al franquismo, sí. Pero si en cambio te vas al paganismo, y también venimos del paganismo, en el paganismo había una cosa muy importante, Joaquín, que ha desaparecido, no de España, sino del globo terráqueo o casi, que es la libertad de costumbres. Desde luego, desde luego. Bueno, yo creo que ahora lo que hay es una especie de dirigismo del que es muy difícil escaparse si no tiene uno mucha suerte, y creo que algunos hemos tenido una cierta suerte, escaparse de la costumbre única y universal, ¿no? Todo bajo control. Sí. Yo esta mañana me he quedado espantado porque me tengo que poner el próximo sábado una inyección inocente. Se me ha ocurrido llamar al aeropuerto de Barajas porque tengo que coger un avión, agarrar en un avión esa misma mañana para ver si en el aeropuerto de Barajas se me puede poner una inyección. Hay un ambulatorio o algo, y me han dicho, sí, lo hay, pero tiene usted que traer un certificado médico donde se le receta a usted esa inyección. Sorprendente, ¿no? Todo cada vez más difícil. El derecho a la salud y el derecho a la mala salud, ¿no? La salud no debiera ser... Yo creo que está bien que el Estado se ocupe de algunas cosas de la salud, pero no de las opciones personales que no molestan a nadie, ¿no? Pero el derecho a la mala salud tú lo reivindicas constantemente. Absolutamente, sí, de hierro, como... ¿Sigue siendo de hierro? Como alguien decía. Ahora es un poco más de hojalata, ¿no? Pero no me quejo, la verdad es que no me quejo. Bueno, había en El Mago de Oz un personaje que era de hojalata, ¿no te acuerdas? Sí. Que le faltaba el corazón y luego además el dibujo. Un reloj. Sí. Bueno, de la salud vamos a hablar un poquito más luego, pero antes de que se me olvide, porque si no se me olvidará, tenemos que hablar de tu próximo disco. Es un doble álbum y se pone a la venta el próximo lunes, vamos, dentro de menos de 48 horas. El lunes, y es un documental, son dos documentales, porque
no sé cómo decirlo porque se llama en las casas de disco uno eléctrico y otro acústico. Me parece que ambos son acústicos, ¿no? Y ambos son eléctricos. Bueno, perdona que te interrumpa, pero es que me ha llamado la atención en un panfletillo que me han dado de la editorial de tus discos, que dice: es un doble álbum grabado en las 2 giras realizadas durante este año. Su gira acústica, Sí, sí. Nos sobran los motivos, y su gira eléctrica, 19 días y 500 noches. 500 noches. ¿Qué es eso de acústico y eléctrico? Es una malísima utilización del castellano, pero no encuentro palabras que lo sustituyan. Por ejemplo, se puede decir desenchufado, que es una palabra muy fea, pero además tampoco es verdad, porque ahora cuando los flamencos tocan una guitarra de palo, la enchufan también, ¿no? No sé qué palabras son. Quiere decir que una es muy humildita, estamos sentaditos con unas guitarras de palo, enchufadas, y con un contrabajo de esos de los mexicanos, un guitarrón, y la otra es con guitarras eléctricas y más pop y más rock. Esa es y más espectacular, y tocamos de pie y damos saltos. Y ahí dice también el panfletillo de tu editor, una canción nueva, Rosa de Lima, y otra medio nueva, Nos sobran los motivos. Sí. Te digo esto, me refiero siempre a este panfletillo porque no he oído el disco y además está rigurosamente prohibido oírlo. No sé si está rigurosamente prohibido, pero sí sé que yo tampoco lo he oído, puesto que me ha llegado hoy la primera, 5 minutos antes de venirme para aquí, y claro, no he tenido tiempo de oírlo. Rosa de Lima es santa como lo era el personaje que le da nombre. Afortunadamente no. Y nos sobran los motivos ¿para qué, Joaquín? Bueno, es el título de una canción. Era una canción de amor que decía: para decir con Dios, a los dos nos sobran los motivos, ¿no? Y está hecha para ahorrarme, para darle preguntas a los periodistas, que se les ocurren pocas cosas y entonces preguntan: ¿nos sobran los motivos para qué? O sea, que he caído yo en la trampa. Bien, vale, voy a caer en una Para segunda ver el trampa. disco. Segunda trampa. Este disco grabado entre Sevilla, Madrid y Logroño. Bueno, Sevilla, bien. Madrid, bien. Y Logroño, yo le tengo mucha simpatía a Logroño, pero sorprende un poco la inclusión de Logroño en esa. Bueno, quisimos rodar en la parte de ese que le llaman eléctrica, 3 plazas de toros, y Madrid-Sevilla está muy bien, y Logroño nos pareció que estaba fuera del circuito habitual y que estaba muy bien ver cómo sonaba el público de un sitio que no fuera el previsible. Y a cambio la otra parte del disco, la llamada acústica, está hecha en sitios muy raros como Andorra o como Sabadell, porque ahí buscamos que se oyera el silencio, así que buscamos teatritos pequeñitos a la italiana en determinados sitios. A mí me gustaría enseñar en este momento a las cámaras y a la gente que nos está viendo el sobre de tu disco, la portada de tu disco, pero no lo he conseguido. Creo que está Pues está en mi abrigo. Si alguien lo encuentra en mi abrigo, que lo traiga. Pues luego en edición lo incorporamos, pero entonces, como yo no he visto todavía la portada, cuéntame qué hay en esa portada. Nada. Digo porque las portadas de tus discos a veces son bastante curiosas. Bueno, todo el mundo dice que son muy feas. Y es verdad, nunca estoy de acuerdo contigo en que una imagen vale mucho menos que 2 palabras, ¿no? Y esta sí me gusta porque es una foto robada. Esas son las que más me gustan. Es decir, estoy volviendo del escenario y se ve un poquito el público y a mí volviendo hacia el camerino, ¿no? Y me parece que tiene la naturalidad de lo robado, de que no es una foto de plató como esa o pensada o no sé qué. Pero hubo una vez un disco tuyo que llevaba una fotografía en la portada donde se te veía a ti en un pupitre con unas piernas de señorita, mujer, medias, zapatos de tacón. Sí. Y se llamaba Yo mime contigo. Y eso te venía porque tú le veías las piernas cuando ibas al colegio a los salesianos, a una monja. No, bueno, en los salesianos no había monjes. Eso me llama a mí la atención, pero es que me he encontrado con ese detalle en no sé dónde. Yo creo que viene más de iconografía de infancia, o de películas de Fellini o de tal, porque yo nunca tuve una profesora, desafortunadamente. Tuve monjas, pero cuando tuve monjas, las monjas no tenían piernas, como es natural, y además yo era párvulo. Debía tener 5 o 6 años, y luego en los salesianos los curas sí tenían piernas, pero líbrenos Dios. Bueno, pues ya ves tú lo que son los periodistas, porque en esa entrevista hecha contigo a la que me refiero, el periodista ponía en tu boca que las monjas sí tienen piernas y además las enseñan y se las cuidan y son muy bonitas. Es probable que es decir, que se hacen la cera. Yo he dicho un montón de gilipolleces en mi vida y esa podría ser otra, y además fui muy mentiroso, cosa que ya no soy, no sé por qué. Es que yo, que no soy una persona envidiosa, eso de que tú le hubieras visto las piernas a una monja me dio... Te producía una profunda envidia. En una de mis novelas hay un personaje que se llama Sor Lujuria, que es una monja, nada menos que en el Monte de las Bienaventuranzas. Bueno, estamos hablando de la salud, pero imaginamos las piernas de las monjas, ¿no? Y no son precisamente depiladas, ¿no? Bueno, no sabemos. Bueno, volvamos a la salud, Joaquín. Tú eres hipocondríaco. Naturalmente, sí. Es curioso que seas hipocondríaco con la vida que llevas. Bueno, yo creo que los hipocondríacos
se someten a la tortura de maltratarse el cuerpo para así poder sufrir, ¿no? Para así poder tenerle miedo a la muerte cada segundo y a la enfermedad. A casi todos los conozco a muchos hipocondríacos muy sobrios, pero también conozco a muchos que se maltratan para poder ser hipocondríaco gloriosamente. ¿Sigues fumando mucho? Sí, fumo todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Por cierto. Estuviste a punto de dejar el tabaco al leer el célebre artículo de Terenzi en El País, arrepintiéndose. Me aterroricé, porque el artículo era absolutamente demoledor, me aterroricé completamente, y además hice cálculos, pensé, lo que cuenta Terenzi es lo que me va a pasar a mí en 2 o 3 años y tal. Y bueno, ¿qué puedo hacer si ahora el propio Terenzi ha vuelto, ¿no? Ya no se puede creer en Está nada. desesperado por haber vuelto, ¿eh? No le gusta nada haber vuelto. Lo que no ha escrito es un artículo explicando, sería precioso, ¿no? Explicando por qué ha vuelto. Bueno, te voy a dar un argumento que te va a retirar del tabaco. Te voy a redimir, Joaquín. Tú coge la colilla de ese cigarrillo que estás fumando y déjala tirada en la hierba, en el césped, en un campo, y verás como aproximadamente en 30 o 40 centímetros alrededor toda esa hierba se seca. No te creo. Impresiona. Sí, de verdad. Lo he visto yo. Bueno, eso será en Soria. En Soria hay poca hierba. No creas, ¿eh? Oye, Soria es tierra de pastos, las dos Extremaduras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entre gala y gala, hablando de esto de la salud, me han dicho que se te llevan a la sierra, que te secuestran para que no cometas demasiados desmanes. No, eso sí, es así, pero es una exageración. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo no suelo cantar 3 o 4 días seguidos, porque creo que tampoco hay que trabajar tanto y porque creo que si cantas una noche es justo celebrarlo después, y claro, si lo celebras después, al día siguiente no puedes cantar, ¿no? Pero si alguna vez canto 3 días seguidos, como fue esa vez en Madrid, entonces yo de motu propio le digo a mi gente que me secuestren, así que me ponen un guardaespaldas y tal, que me saca directamente del escenario y me lleva a la sierra y me acuesta. Bueno, no hace falta que les pidas que te secuestren porque te tienen bastante secuestrado. Tus amigos se quejan, Joaquín, de que hace un año que no te ven, y yo tengo que decir que llevo al menos un año persiguiendo, dejándote recados por aquí y por allá, y no había forma de dar contigo. Es verdad, mis amigos se quejan y se quejan con razón. Es decir, siempre que uno hace algo que uno cree que está bien, por ejemplo, vivir sin teléfono, pues, o no estar tan fácilmente localizable, pues hay cosas que se dejan en el camino. Y yo tengo 2 o 3 amigos que se quejan mucho con razón, pero a mi casa viene todo el mundo, se llama al timbre, y vivo en el centro de Madrid, no tengo coche. Es el Lavapiés. Muy cerca, es en la plaza de Tirso de Molina, enfrente del Teatro Apolo. Ah, donde siempre. Claro, estoy estado en esa casa. Claro, cuando la guerra del Golfo. Exactamente, hicimos allí la guerra del Golfo. Y estoy completamente a mano. Lo que pasa es que es verdad que si das 150 y tantos conciertos como era este año, en un año, es muy difícil estar localizable, y si no te pones al teléfono más, ¿no? Pero realmente a mi casa viene todo el mundo y es una casa bastante abierta, ¿no? Bueno, yo la única vez en mi vida, mejor dicho, la segunda vez en mi vida, que alguien se ha atrevido a pedirme el cuestionario de la entrevista que iba a hacer a la persona en cuestión, ha sido contigo. No tengo ninguna... Por supuesto, me he negado a dar ese cuestionario. Has hecho muy bien, no sé quién lo ha hecho, ¿quién lo ha hecho? No, no voy a decir el nombre. Bueno, digamos, con relaciones públicas, tu jefe de prensa, no sé. Yo no tengo ni relaciones públicas ni jefe de prensa, claro, supongo que ha sido algo que tiene que ver con mi casa de discos, pero no tengo la menor responsabilidad en esa historia. No, yo lo sabía, pero... Vaya desde aquí mi enérgica protesta. Bueno, ya que hemos hablado de la hierba que se seca alrededor de las colillas de tabaco, vamos a hablar de la otra hierba, la que no se seca. La que te gusta a ti. Sí, y a ti. Sí. Tenemos el ejemplo de Ámsterdam. ¿Tú crees que en España vamos a tener pronto coffee shops? Se dice que sí. Ojalá, vamos, yo creo que como tú, en la absoluta legalización de todo tipo de sustancias, ¿no? Y en la responsabilidad pública y privada para usarlas o no usarlas, y en el derecho a hacer uno con su cuerpo lo que quiera sin herir a nadie. Pero claro, es verdad que entramos siempre en la trampa de blandas o duras, es verdad. Suscribo cada párrafo que has escrito durante toda tu vida de que un canuto no solo se desconoce que le haya hecho mal alguna vez a nadie, sino que nos ha hecho bien a muchos a diario, ¿no? Bueno, que se va a legalizar, cada vez se oyen voces más sensatas diciéndolo, ¿no? Pero llevan mucho tiempo oyéndolo y hablan de eso, de que no se puede hacer en un sitio sin hacerlo en los demás, como antes hablaban de que no podía haber un país sin ejército, hasta que uno va a Costa Rica y ve que no tienen ejército y viven moderadamente felices, ¿no? Y hasta que uno va a Ámsterdam y ve los coffee shops. Yo soy pesimista, yo no creo que las cosas vayan en el sentido de lo razonable y lo sensato. Bueno, pero por ejemplo, en las últimas elecciones de los Estados Unidos, esas que todavía no se han resuelto en lo que se refiere al presidente, ha habido un montón de referéndums, ¿no? De referenda,
y en varios de ellos se ha preguntado por la legalización de la marihuana, y bueno, en algunos casos ha ganado, en otros ha perdido, pero en fin, estaba ahí. En 5 estados de los Estados Unidos ya se ha legalizado para usos terapéuticos, en Suiza está legalizada de hecho, los alemanes y los austriacos parece que están a punto de legalizarla, los ingleses parece que también, los portugueses ya lo han hecho, o sea que algo se está moviendo. Bueno, si tienes esos datos, yo Son de la prensa, me voy de aquí muy feliz, me voy de aquí muy feliz, pero yo sigo indignándome todos los días, yo soy fan en muchas cosas, en su valentía y en muchas batallas que ha dado del juez Garzón, pero cada vez que manda una compañía de honrados guardias civiles, padres de familia que están cobrando de nuestros impuestos a parar un alijo de hachís que viene en una barquita de Marruecos, me parece que la Guardia Civil debería estar para otras cosas, ¿no? Tú sabes que... O no estar. No sé si estás muy al tanto de los datos del narcotráfico. El narcotráfico, es decir, esta guerra contra las drogas, el narcotráfico es en estos momentos la 7ª potencia económica del mundo. Eso sí, y la guerra contra la droga ha generado cifras de la ONU más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sin estar completamente al tanto, me lo creo absolutamente, a pie juntillas. Me parece que es uno de los jinetes del apocalipsis, no las drogas, sino el modo de pelear contra las drogas, el modo que es una corrupción que infecta hasta las instancias más altas de cualquier estado, que directamente gobierna en Colombia y en Venezuela y en lugares así, ¿no? Pero yo contra eso no se me ocurre nada más que legalizar o liberalizar absolutamente, ¿no? Bueno, hablábamos hace un momento de Holanda, Joaquín. En Holanda ha descendido el consumo de heroína desde que se legalizaron los coffee shops en un 75%. Eso no lo sabía, pero de las drogas duras. Espléndida noticia. Datos del ministro del Interior holandés. Además, tú lees la prensa, porque claro, a esas horas que te levantas, leo dos o tres... prensa vespertina, a pesar de que no la hay. Leo 2 o 3 periódicos diarios y además tú sabes muy bien que los periódicos salen a las 2 de la mañana, ¿no? Así que muchas veces leo las noticias un día antes de que sucedan, ¿no? Bueno, pues en los periódicos últimamente casi no pasa semana. Lo que me ha gustado del periódico es que Carter le pedía a Clinton que antes de irse quitara la pena de muerte. Y les dejará a los herederos, puede hacerlo, es su segundo mandato, ya no se juega nada más que pasar a la historia, ¿no? Y en lugar de pasar por lo de Levinsky, podía pasar por quitar la pena de muerte. Lo de Levinsky también es una noble causa, ¿no? Pero en fin. Bueno, no, yo te decía lo de los periódicos porque no pasa semana verdaderamente desde hace 2 o 3 años sin que no venga una noticia nueva sobre un nuevo uso terapéutico del cannabis. Vamos, yo incluso he llegado a la... Absolutamente todos los días dice que cura el cáncer. Yo creo que el ácido acetilsalicílico y el cannabis son las 2 sustancias mágicas que ha puesto el Creador sobre la Tierra para ayudarnos. Bueno, tú, aunque la gente piense otra cosa, tienes muchísima más experiencia de eso que yo, puesto que yo que soy de la generación del ácido, he probado ácido y medio en mi vida y no me sentó especialmente bien. Desde luego comparto contigo el amor hacia la hierbita de Dios y creo que también comparto contigo el odio por el modo como ha matado a muchos amigos nuestros a la heroína, ¿no? Y también la necesidad de que se legalice. Han salido a reducir muchas cosas ya, Joaquín, y entre ellas la noche y las putas. Hablemos de esas 2 cosas. De las putas no hemos hablado, ¿no? Solo me has llamado puta. He dicho que tú y yo preferíamos ser puta a ser... Absolutamente, sí. Vampiro. No hay nadie más decente que las putas. ¿Sí? Bueno, ¿sabes lo que decía Henry Miller de las putas? Pues decía muchas cosas, por ejemplo. Decía que son las únicas mujeres de las que uno puede fiarse porque son las únicas que se lavan delante del usuario, del cliente o del amante. Y lavan al usuario. Pero en cambio lo que sí has citado tú es a Fernando Fernán Gómez, cuando dice que las putas... Son muy baratas. Son muy baratas para lo que dan. Parece de las frases más hermosas que he oído. Son muy baratas para lo que dan. Pero tú también, eso es una... en fin, marca una diferencia generacional. Tú ya no eres de la generación de las putas. No, yo creo... ayer hablaba con una chica y le decía que mi generación se estrenó no exactamente con putas ni con empleadas del hogar, sino con las turistas, las extranjeras que venían a estudiar español, ¿no? Pero desde luego sí he sido absolutamente frecuentador de esos ambientes que me han parecido siempre... Es decir, si vas en coche por la carretera después de un concierto, en lugar de parar en uno de esos bares horribles de gasolinera y tal, desde luego esas lucecitas verdes, azules, rojas y amarillas llaman a otro tipo de cosas. Mucho mejor tomarse un gin tonic o un whisky ahí con unas señoras gordas que te dicen hola cariño que en las gasolineras, ¿no? Bueno, lo de las turistas que vienen o venían a España a aprender español o a otras cosas tú lo sabes muy bien, porque parece ser que fuiste el culpable de la primera minifalda que apareció en Úbeda. Bueno, el culpable no, ella ya la traía. Bueno, yo me sentía muy... Leslie, ¿no? Sí, Leslie, yo me sentía muy honrado de
Era una especie de la tesis de Nancy. Apareció en Granada a hacer una tesis de español y en la que incluyó todas nuestras vidas privadas. Claro. Y era una chica extraordinaria. Realmente la primera... ¿Sabes algo de ella o no? No, traté de buscarla alguna vez con muy mala fortuna, porque recuerdo que 2 o 3 años después de dejarnos, llamé una noche, encontré el teléfono, llamé una noche a su casa, porque era Nochebuena o algo así, yo seguía en Londres, y entonces se puso al teléfono y me dijo, tienes muy mala suerte. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque estamos velando a mi madre, que acaba de morir. Vaya por Dios. Y ya nunca más. Luego, muchos años después, traté alguna vez de invitarla a un concierto de Las Ventas solo para decirle que me había hecho famoso, ¿no? Y entonces no la encontramos nunca. El discurso de valores dominante. El discurso de valores dominante suele decir que toda puta es una mujer explotada. Creo que tú sostienes lo contrario. No, yo no sostengo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que entre explotación y explotación no me escandaliza tanto la de las putas comparada con otro tipo de explotaciones. No me parece que haya que sacralizar el coño, ni la polla, ni ningún tipo de sexo, aunque a veces sí. Y además, contra lo que todo el mundo opina, he encontrado algunas vocacionales. Sí, por ahí iba yo, es decir, parece ser que en cierta ocasión encontraste una puta que te dijo, yo quise ser puta desde que tuve uso de razón. Desde que tuve uso de razón, sí. Es verdad que hay muy pocas, pero cuando uno puede hacer una estadística, pues yo creo que he encontrado un 10% vocacionales. Cosa que todo el mundo niega, y es verdad, dicho por ellas. Una vez a eso de las 3 de la tarde terminaste con una puta en un apartamento de la calle... Y con un enano del bombero torero. Eso, que era su, en fin, que era su querido, su chulo, no sé, que era un enano del bombero torero. Sí, el otro día también lo contaba. A mí, yo estas cosas... ¿Dónde has leído eso? Porque pues quizá en esta biografía... Yo solo lo cuento a alguien que me crea mucho, porque realmente yo no creería a nadie que contara esa historia. Eran las 3 de la tarde, supongo que estábamos en un sitio y yo conocí a una chica que parecía mucho más joven, mucho más guapa, con esas luces que luego, y acabamos en un apartamento de esos de Capitán Haya, por donde se supone que entré. Y realmente ella me dijo, ¿puedo llevar a un amigo? Vamos a tomar una copa. Y digo, lleva a quien quieras y tal. Y era un enano del bombero torero, dicho con todo el respeto, ¿no? Y de pronto me vi envuelto en una discusión a las 2 de la tarde con una veterana, muy veterana, y con un enano del bombero torero que me defendía, porque ella me atacaba, no sé por qué. Y después de un par de botellas de champán, de esas que suben, en un momento tuve un rayo de lucidez y dije, hay que irse de aquí inmediatamente. Me he preguntado muchas veces qué hubiera pasado si no me voy. Bueno, en Holanda, siempre en Holanda, acaban de legalizar la prostitución. ¿A ti te parece otra forma de hipocresía social que esté prohibida, como lo está aquí en casi todo el mundo la prostitución? Bueno, aquí está tolerada, ¿no? Sí, tolerada, pero no legalizada. Bueno, a mí lo que me parece es que deberían estar como, pues, es que no lo sé, es muy difícil hincarle el diente a eso sin tener hipocresía o sin pasarse de listo y de tolerante, porque realmente no es nada que uno le desee a su amiga, ni a su novia, ni a su hermana, ni a la hija de su amigo, ni a la madre y a la hermana de nadie, ¿no? Pero yo no sé, yo no tengo la palabra. Yo creo que son unas servidoras sociales. Yo creo que sin ellas habría muchísima gente que hubiera sido infinitamente más desgraciado, igual que creo que la pornografía no ha hecho nada malo a nadie y mucho bueno a muchísima gente, lo digo eso sí completamente en serio. Creo que no hay nada más inocente que la pornografía, que se llama a sí misma pornografía y que se exhibe tal como es, y que le ha enseñado a muchas parejas cosas que ni soñaban y que ha hecho a la gente hacerse muchas maravillosas y terapéuticas pajas, y que me parece que, vamos, yo la tengo en un altar, siento amor verdadero por la pornografía. ¿Tú ves a menudo películas pornográficas? Sí, sí, muy a menudo. Yo es casi la única televisión que veo. Qué maravilla, ¿no? Vamos a casarnos, Fernando. Cuando quieras. Fundar un hogar. Bueno, casarnos, pero con amor o sin amor. Por la Iglesia, naturalmente. No, te lo digo porque tú también, en contra de lo que dice el discurso de valores dominante, eres una de las pocas personas que se atreve a decir que el sexo con amor es buenísimo, pero que el sexo sin amor también es bueno. Literalmente has dicho, los polvos se echan con la polla, el corazón puede estar invitado y es mejor, pero no es imprescindible. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es el sexo con amor, es lo más hermoso. Inmediatamente después el sexo sin amor y luego el amor sin sexo. Ahora tienes otra novia, ¿no? Creo que sí.
No lo puedo decir ahora mismo, lo podía decir hace media hora. Bueno, este programa se va a emitir dentro de 2 o 3 días. ¿Tú crees Entonces, que creo que te habrá abandonado de aquí a entonces o no? Creo que no. Pero te quejas de que te quejas o no te quejas, no sé, pero en cualquier caso confiesas que te dejan todas las mujeres. Bueno, todas 2 no, al año más o menos. Todas no, pero en el último año 2. En el último año no, ya hace un año de eso, ¿no? Pero 2 sí, sí. ¿Y eso a ti te molesta o...? Mucho. ¿Así preferirías dejarlas tú? Me inquieta. No, preferiría que pareciera Es peor que ellas me han dejarlas tú, dejado, porque pero te que los dos culpabilizas. hubiéramos hecho lo suficiente para dejarnos, ¿no? Pero no que sea tan claro que soy el abandonado, ¿no? ¿Y tú has dejado también a muchas mujeres? Siempre pareciendo que me dejaban ellas. Yo soy un caballero. ¿Te sientes solo? Del Sabina Todas que estamos estaba en la solas. calle y del Sabina ahora Todas encumbrado, estamos solas. que vive de noche, que no tiene tiempo para ver a sus amigos, que es abandonado por las mujeres. Diré una cursilada también propia de mi edad y que en la que creo absolutamente. Nunca si tengo un libro que leer. Jamás. Me siento solo. ¿Sigues leyendo mucho? En todo el tiempo, cada vez más. ¿Siempre los mismos autores, Sí. los favoritos, los de toda la vida? Siempre, lo de toda la vida. Tenemos aquí un libro que has escrito tú, luego hablaremos de él. Bueno, no sé si es un libro, tampoco Bueno, sé un si libro es. unos versos. Sí, un libro sí es. Es una larga colección de sonetos, Un ¿no? libro sí es. Bueno, 100, te parece demasiado larga. Lo has titulado Ciento volando. Sí. ¿Sabes que ya existe un libro de poesía con ese mismo título? No me jodas. Sí, está todo dicho, Joaquín. Ya lo sé, me parecía un título precioso. Es un libro que escribieron a medias, creo, porque yo lo leí hace muchísimos años, Amparichu Gastón, la mujer Claro. de Celaya, y Gabriel Celaya. No me Y jodas. lo firmaron los dos, Ciento volando. Hermoso título, ¿no? Te van a acusar de... ¿Qué hago? ¿Le quito el título o qué? Todavía estás a tiempo porque el libro ¿En serio? aún No, no ha aún salido, no, si te damos O sea consejo, que todavía estás- le quito- ¿qué? No, yo sabes lo que haría, Hablaría con ellos, llamaría llamaría a a Amparito, Amparichu. que te va a decir, por favor, utilízalo. Pero acabas de darme un serio disgusto porque me parecía un precioso título. Se ve que a ellos también se lo pareció, ¿no? Antes. No, lo que pasa es que como están con los tiempos que corren después de lo de Ana Rosa Gurruchaga. Quintana y todo esto, pues quizá no es... Gurruchaga, que es muy amigo pero también muy perverso, cada vez que yo sacaba un disco que yo creía que había encontrado un título preciso, me inmediatamente buscaba por todo el mundo la película o el libro que se llamaba igual, siempre lo encontraba, Mentiras piadosas, encontró varios. Ni siquiera yo era tan poco cinéfilo que ni siquiera sabía que existía El hombre del traje gris, una película de Gregory Peck, que ahora tengo en mi casa enmarcada, ¿no? Pero Gurruchaga lo buscaba para decirme que estaba plagiando. También lo podrías llamar el jinete polaco. Claro. Porque al fin y al cabo, en el jinete polaco sales tú. Y sobre todo sale mi padre, que es el comisario Florencio Gómez, que se llama en la... Bueno, pero el comisario Florencio Gómez en ese libro tenía un hijo Sí, que aparece con una chica de largas piernas, Sí. minifaldera, que era Leslie. Y que según dice Antonio Muñoz, dice que se estaba abriendo paso en Madrid en el difícil mundillo de la canción moderna. Bueno, tú en alguna parte también, ya no sé dónde, has dicho que tú en realidad ibas para profesor de instituto, ibas para ser Muñoz Molina y no el cantante Joaquín Sabina. Pues mira, lo de Muñoz Molina nunca lo había dicho, pero sí, ahora que lo veo, seguramente mis sueños sí hubieran sido ser lo que es Muñoz Molina con o sin academia. Pero Muñoz Molina es más joven que tú. Muñoz Molina es 10 años o más joven que ¿Tú yo. llegaste a tratarlo en Úbeda? Si menor en años, mayor en precio. En Úbeda yo lo miraba un poco por encima del hombro porque era de una generación posterior y no lo dejábamos venir con nosotros. Nosotros éramos mayores, ya estábamos en la universidad, llevábamos barba y pelo largo y él todavía no se atrevía, ¿no? Y de aquellos polvos vinieron estos lodos, es decir, todas sus hermosas novelas vienen de ese sentimiento. El rencor crea muy buena literatura, ¿no? Seguro que tenía envidia de ti, no por ti, sino por No de Leslie. mí, sino de mi generación, de que éramos los primeros que rompíamos un poquito y eso, ¿no? Y desde luego por Leslie tenía envidia a varias provincias. Bueno, se está echando encima la publicidad. Antes de que llegue, con tu permiso, voy a leer uno de estos 100 sonetos, de estos 100 volando, porque además es un soneto que está dedicado a un valenciano tan ilustre como lo es nuestro común amigo don Luis García Berlanga. Te lo traje porque me dijeron que Canal Nou y que tenía una sección valenciana y se lo escribí cuando vi su última película, París Tombuctú, porque me emocionó mucho el letrero final de Tengo miedo. Y se llama Del Imperio Austrohúngaro, este soneto. ¿Los escribes de noche estos sonetos? Todos, Sí, claro. todo lo hago de noche, querido. Bueno, el soneto dice así: del Imperio Austrohúngaro, aburrido por falta de sonrisas verticales, a Tombuctú, provincia del olvido, partió don Luis en bici de pedales. Pero si el resplandor de cierta estrella cegó a Pablo camino de Damasco, al olor de charanga con paella no hay berlanga capaz de hacerle ascos. Y acampó en Calabuch 2 o 3 meses entre anarquistas, moros y cristianos y falleras que follan con franceses.
y en plena mascleta, rezando un credo ante el altar de un culo valenciano, se le escapó del alma: tengo miedo. Qué bien es. La publicidad. Ya saben ustedes que están mirando y escuchando, espero que sea así, oír no es escuchar y ver no es mirar, El Faro de Alejandría, íntegramente dedicado hoy a Joaquín Sabina. Por cierto, llevamos ya media hora de conversación, quizá más. Empieza en este momento el segundo y penúltimo tramo de nuestro toma y daca, y caigo ahora en la cuenta de que no lo he presentado, ni falta que hace. Reitero lo que he dicho, en realidad lo dijo Ortega en otras ocasiones, donde las cosas y los hombres están, huelga contarlas o contarlos. Joaquín, tú alguna vez has dicho que no eres cantante sino contante. Sí, eso sí, me reafirmo en eso. Y sin embargo no sé si eso es decir algo o es no decir nada, porque creo que cualquier cosa que se haga con la voz es cantar o es contar, sea lo que sea, ¿no? Pero lo decías quizá pensando en que tienes cada vez menos voz, cantas que no cada soy, vez con que menos voz, casi no, susurras ya, ¿no? Sí, he descubierto para mi enorme sorpresa que parece ser que eso es lo que le gusta a la gente. En la medida que tengo menos voz y canto peor, a la gente le gusta más. Yo creo que es que les gusta sentirse cerca de, es decir, la gente no sabe cantar. Entonces no quieren oír a Plácido Domingo y a La Caballé, que cantan tan asombrosamente bien, mal en mi opinión, que se sienten como si fueran de otros planetas, ¿no? Ellos quieren sentir a alguien cercano que tenga granos como ellos y que lo pase mal y que esté delgadito. Bueno, ha llegado por fin la famosa portada del doble disco No es que se famosa avecina. aún, ¿eh? Lo será. Lo voy a tener mucho tiempo aquí en la mano para que vendas un poquito más, Joaquín. Bueno, he leído un texto biográfico, ahora lo cojo otra vez, un texto autobiográfico muy curioso que se llama Sabina por Sabina, no sé si lo recuerdas, Lima, 12 de octubre del 96, en el diario Expreso apareció horas antes de tu concierto en la Universidad Pontificia del Perú, un concierto que dabas a La Limón con Pablo Milanés. Curioso sitio, por cierto, para que dos tipos como vosotros den un concierto, ¿no? Sí. Pero Pablo Milanés sigue viviendo debajo. Debajo. Porque encima está Luis de Pablo. Encima está Luis de Pablo, sí. Luis de Pablo se queja un poco de tu nocturnidad, creo. No, se queja mudamente, porque no me saluda en el ascensor, pero me mira ferozmente. Ah, ¿no te saluda? No, llevamos 12 años viviendo juntos, no nos saludamos. Pero ha llegado ya al extremo de avisar alguna vez a la policía porque se armejarana en el piso de abajo. No podría jurarlo, pero alguna vez ha venido la policía y yo tengo ciertas sospechas. Oye, y con Pablo hablas de balcón a balcón como si estuvierais en La Habana, como dos banderas, en camiseta y botijo. Pablo se sienta en camiseta y en calzoncillos en el balcón a hablar con la gente que pasa y eso, y a dar gritos, sí. Bueno, en ese texto autobiográfico, Joaquín, decías que al empezar soñabas con ser Bob Dylan y que ahora te gustaría ser Leonard Cohen. No sé si has cambiado de opinión y ahora ya, desde el 96 aquí, te gustaría ser otra cosa. Sigue gustándome ser Leonard Cohen. Es el que más me gusta ahora mismo, a pesar de sus inclinaciones que tú compartes hacia modos de meditación orientalistas. Tu apartamiento, tu alejamiento de Bob Dylan se debe a la evolución ideológica que ha experimentado Dylan. No, aunque no, porque, por ejemplo, Cohen, al que amo cada día más, que pasa 6 meses al año meditando, ¿no? No, se debe a que realmente creo que en el caso de Dylan las canciones que hizo hace 30 años eran mejores que las de ahora, y en el caso de Cohen creo que cualquier canción que saca es tan buena como la primera, es decir, Cohen no tiene edad, su último libro es mejor que el primero y su último disco también, y en el caso de Dylan yo creo que a pesar de que produce sin parar, yo no le encuentro esa magia y esa frescura que tenía. Ya sabes que Bob Dylan ha visitado al Papa. Ha cantado delante del Papa. Bueno, si a ti te invita el Papa a cantar delante de él o simplemente a visitarle, ¿tú aceptas la invitación? No. ¿Ni siquiera por curiosidad? No. Pero un escritor tiene que ser curioso, Joaquín. Tú eres también un escritor. Bueno, a mí me es muy fácil decir que no, porque sé que es imposible el supuesto, ¿no? Pero realmente no le tengo mucha simpatía. Yo recuerdo oírte decir a ti en la Guerra del Golfo que eso se arreglaba si el Papa y Dalai Lama se juntaban y pedían y tal. Tal vez sí, y el Dalai Lama. Si me invitara el Dalai Lama yo iría por curiosidad. Tengo muchos reproches contra el Papa para ir incluso por curiosidad.
Creo que en cierta ocasión, cuando todavía estabas en tu fase de Bob Dylan, de admiración por Bob Dylan, estabas sentado en una barbería de la calle Almirante, Sigo admirándolo, en Madrid, ¿no? Bueno, sigues admirándolo, pero todavía más entonces. Estabas en una barbería y pasó por delante. Pero la situación era absurda, porque yo lo vi por el espejo y yo estaba en unas condiciones que un caballero no puede estar, con el tufo ese por aquí, con un peluquero haciéndome cosas y ese babero. Hasta los que te pies ponen, casi. claro, Vamos. hasta los pies. Así que salí. Y yo había pensado mi frase, que era, él tiene una hermosa canción que es Boots of Spanish Leather, y estaba por allí comprando algo parecido a botas de cuero español, entonces yo le iba a decir con mi mal inglés, "Did you buy your boots of Spanish leather?" Y cuando lo miré y él me miró a los ojos y le iba a decir eso, pues estuvo al ladito, yo vi en su cara que decía, este imbécil con el babero, ¿quién será? Así que no le dije nada y me fui avergonzado para adentro otra vez. En aquel texto, el autobiográfico, decías literalmente, Joaquín, creo que he contribuido un poco sin querer a cultivar mi propia caricatura que detesto, de noctámbulo de golfo. Me repugna. A estas alturas ya no es una pasión, sino una costumbre. Cultivar esa imagen de malditismo me parece infantil y ridículo. Firmo eso absolutamente. Es decir, creo que el derecho a la libertad incluye que uno viva a las horas que quiera. Yo lo hago desde los 17 a los 18 años. Ha llovido mucho desde entonces. Ya no lo hago con la menor carga de lirismo, sino simplemente porque son a las horas que yo vivo y a las horas en que recibo y trabajo, ¿no? Creo que estamos absolutamente discriminados los noctámbulos porque pagamos, en mi caso, muchísimos impuestos y no hay los mismos servicios de noche que de día, ni mucho menos, ¿no? Bueno, luz gastáis más. Bueno, luego gastamos más, con lo cual pagamos más, ¿no? Pero nadie nos protege de la ira de los vecinos cuando hacemos ruido a nuestras horas de trabajo. Hay una farmacia abierta solo, o dos, hay menos taxis, hay menos todo, ¿no? Bien es verdad que hay gente más interesante, sobre todo los que son tan poco interesantes de día y salen a echar una cana al aire, y entonces abren el corazón, que son un coñazo, pero abren muy poco el corazón, una vez o dos al año, en la barra de un bar, borrachos, ¿no? Pero realmente creo que necesitamos un diputado que defienda en el Parlamento, puesto que pagamos los mismos impuestos que todo el mundo, los derechos de los noctámbulos a tener los mismos servicios que los de día, o bien que nos hagan una exención de impuestos. Lo creo en serio, sin ninguna broma. Bueno, en cualquier caso has tenido... Creo que apoyarás esa causa sí, noble, por supuesto. ¿No? Pero en cualquier caso has tenido suerte en nacer en España, porque sí, estás en el país de más noctambulismo que existe a mucha distancia. Bueno, yo sí defiendo contigo que es ex España cada vez más, pero que sí hemos tenido suerte de los que hemos pillado unos años en que aún era España, ¿no? Por las mañanas hay gente también bastante interesante, Joaquín, tú te las pierdes. Dicen que las señoras que van al supermercado a llevar a los hijos al colegio, por ejemplo, son algo muy interesante, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, y luego, no sé, en los bares, el recuelo de la noche, a eso de las 8, las 9 de la mañana, los que aparecen, es también gente bastante interesante, claro, y de la tuya, además, vamos. Bueno, sí, pero eso sí los conozco, es decir, en Madrid también es una ciudad, como tú bien sabes, que hay bares a las 12 de la mañana donde sigue siendo de noche, con las persianas bajadas, y eso sí los conozco, y donde se juntan los que van a tomar una copa antes de la oficina y los últimos, ¿no? No sé qué iba a decir. Iba a decir que, para no mentir, claro es que, como no tengo la menor afición a la muerte, claro es que tengo serios planes de retirarme a los bares del sur, si es posible del sur de España, y cambiar de horarios. Es probable que no lo haga nunca, pero realmente ese es mi sueño hace ya unos años. ¿Es verdad que llevas un par de años sin ir a bares y que lo has puesto en tu casa? Es rigurosamente cierto. No, cuando digo que lo he puesto en mi casa no es que haya puesto un bar en mi casa, es que en mi casa hay botellas y los amigos vienen ahí, estamos a las mismas horas. Hubo un momento hace 2 años que había 25 personas con llave de mi casa, lo digo por lo de antes de la inaccesibilidad, 25 personas con llave, el que se queja, no te puedo encontrar, mira, tienes llave. ¿Y ahora has cambiado la cerradura o no? Yo no, pero alguien de mi entorno... Ha perdido la llave. Con clara sensatez la cambio y no me parece que hiciera mal. ¿Das bebidas de garrafón en tu casa o...? Solo las mejores marcas. Las calles y los bares se llevan dentro, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo últimamente me preocupo diciendo, ¿estaré perdiendo la calle? Creo que no, creo que la calle está también en el cine que uno ve. Creo que está fundamentalmente en los libros que uno lee. Hay gente que se ha pasado la vida en la calle y no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Yo creo que en la calle hay muchas cosas que aprender, pero también creo que hay que retirarse a tiempo. Entre los miles de cosas que he leído sobre ti en los días anteriores a este, Joaquín, me he encontrado puesto siempre en tu boca, con la afirmación de que tú en Rusia bebes vodka, en México bebes tequila, en Ginebra
bebes ginebra. Por cierto, aquí estamos oyendo ginebra, gin tonic, que conste. Y en España bebes whisky. Y en Málaga, ginebra Larios. Bueno, pero ¿por qué en España bebes whisky que no es una bebida española? Bueno, el whisky ya es una bebida internacional. Escocia es el centro del mundo, ¿no? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que Escocia... Lo que quiero decir es que yo no tengo el menor rigor, y entonces si se me ocurre que es verdad, por ejemplo, en el caso del tequila es muy verdad, que solo llegar a México lo primero que a uno se le ocurre es beber tequila. En México yo aguanto 7, 8 tequilas, en España con 2 estoy borracho. Debe tener que ver con la altura o porque cada país produce las bebidas que necesita, ¿no? Pero también es verdad que el whisky es mucho más internacional, ¿no? Mi maestro en muchísimas cosas fue siempre Javier Craig, y yo bebía lo que me estás invitando hoy, gin tonic, sobre todo por veneración a Buñuel, que explica cómo hay que hacer el gin tonic. No habla nada de sus mujeres en su autobiografía, pero dedica un capítulo entero a cómo se hace un buen gin tonic a las 7 de la tarde. Lamento tener que corregirte, pero si mi memoria no me engaña, lo que explica Buñuel en ese libro que es Mi último suspiro, ¿no? Sí, sí. La especie de libro de memorias que no escribió él, sino que lo dictó, es cómo se prepara un martini dry. Es probable que tenga razón, pero en cuanto llegue a casa pienso comprobarlo. En cualquier caso, es probable, pero también Buñuel bebía un gin tonic, ¿no? Y entonces Craig me dijo, pero ¿por qué bebes gin tonic? Y digo, pues porque he leído esto. Y me dijo, no, pero eso es a las 7 de la tarde y tú bebes a las 1 o las 2 de la madrugada, hay que beber whisky. Y yo le hacía caso en todo. Si hicieras como yo y fueses una persona de costumbres saludables y te acostaras pronto y te levantaras pronto, podrías tomarte de madrugada un copazo de cazalla, de chinchón. Te he visto defender el cazalla y el chinchón y a mí me gusta mucho, pero me gusta de madrugada si uno está recién levantado, no si uno está a punto de acostarse, ¿no? Por eso te digo, recién levantado, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues cuando me levantaba en mi pueblo para ver salir a la procesión el Viernes Santo de Jesús Nazareno, a la que pertenecí, hasta que mi padre me borró por indigno, sí me tomaba la cazalla, sí. Joaquín, ¿por qué en España se confunde la seriedad, la profundidad con la cara de palo, con el aburrimiento, con la corbata y con el traje gris? Bueno, hay esa teoría, con la que yo no estoy muy de acuerdo, porque pues anoche estuve viendo una infame película que no sé cómo se llamaba, de los años... Era una alemana que venía y se enamoraba de la España de charanga y pandereta y tal. Y era lo contrario. Es decir, lo que encontraba era que aquí los hombres eran más simpáticos, más caballeros, más alegres. La tuna estaba por todos sitios, cantaban con charanga y pandera todo el tiempo. Y los españoles de la época pensaban que los solemnes y los serios y tal eran los portugueses. O bien los ingleses, ¿no? Yo creo que en todo el tópico hay mucha verdad y que España sí es un país alegre y de puertas afuera y donde... En las memorias de Mario Muchnik, que estuve leyendo el otro día, seguía hablando de Madrid como se hablaba hace 30 años, que es un lugar donde vas a un bar y la gente te lleva a su casa inmediatamente. Y decía que en Barcelona, que tenía buenísimos amigos y tal, tardaba 3 años en que lo llevaran a su casa. Yo no estoy muy de acuerdo con el español fúnebre y serio y solemne, creo que no lo son tanto. Pero ¿no crees que este país se nos está llenando desde hace unos cuantos años a esta parte de hombres grises de momo? Lo que se nos está llenando es de gente, el mundo, no de gente trabajadora, de gente que copia un modelo que nos es absolutamente ajeno, de gente de seriedad trabajadora, la palabra competitiva, pues aquí nunca existió mucho y ahora solo existe eso, esa frase americana del winner y el loser, ¿no? Yo no lo he oído aquí decir mucho. Yo recuerdo que en mi generación eso no se dijo nunca. Ninguno pensábamos que íbamos a ganar dinero o que íbamos a triunfar en ningún campo en absoluto. Todos pensábamos tener un hermoso fracaso, ¿no? Lo digo en serio, ¿no? Y ahora solo se habla de eso. Yo creo que es verdad que nos están importando un modelo muy ajeno que nos viene grande o pequeño, en cualquier caso no nos hace más felices. Yo estaba una vez comiendo en el comedor de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial. Yo nunca he caído tan bajo. Bueno, yo sí, pero ¿y si yo te invito a que vengas a uno de mis cursos? Si me invitas tú, sí. Bueno, pues estábamos allí comiendo con buena gente, yo no sé, Alfredo Bryce Echenique, etcétera, estamos todos muy contentos, bebiendo, tomándonos, claro, alguna botellita de vino por aquí y por allá, y en eso apareció, ese día daba una conferencia en la universidad, apareció en el salón Jordi Pujol, vestido de gris y rodeado de hombres grises, y cayó el hielo. De repente enmudeció todo el mundo. Los políticos van siempre vestidos de gris. Fue Jordi Pujol, pero podía haber sido casi cualquier otro, ¿no? Sí, y además te diré, no es Jordi Pujol, le encuentro a veces un soterrado humor muy divertido, es un tipo muy listo, ¿no? Pero entiendo muy bien. Eso sin duda. Entiendo muy bien el retrato robot. Realmente, si creen que... Es decir, cuando se le hace una entrevista como esta a un político y tal,
es una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Porque nunca dirá nada que no sea lo que ya sabemos o lo que hay que decir. ¿Para qué entrevistarlos, no? Creo que están completamente equivocados, por eso están pasando esos fenómenos en el mundo tan raros de populismos o de alguien que llega hablando con falta de ortografía y gana las elecciones, ¿no? Porque realmente, al menos, cuando se dice un exabrupto, dicen Fidel Castro roba los titulares de todas las cumbres latinoamericanas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice exabruptos, ¿no? Porque no se atiene al guión, sin entrar en qué nos parece y tal. Yo sé que te enamoraste de Cuba con un amor tardío. Sí, son los más intensos. Y escribiste algún exabrupto que otro sobre por qué te habías enamorado. Lo que quiero decir es que del modo que roba los titulares es porque de pronto le salen cosas que no estaban en el guión. Es imposible que le salgan a los políticos que conocemos, ¿no? Yo lo de los hombres grises te lo estaba preguntando reiteradamente porque creo que en la lista de cosas o de seres que detestas, unos son los hombres grises, dejémoslo ya, otros son las personas que le tienen miedo a la vida. Los hombres grises que han decidido ser grises, no los hombres grises malgré lui, a pesar de singular y plural. Quiero decir, no los pobrecitos que no han tenido más remedio que ser grises, no los pobres de espíritu en el sentido evangélico, sino los pobres de espíritu por vocación y por necesidad de adaptación. Bueno, en definitiva, los que le tienen miedo a la vida. Exactamente. En lugar de devorarla, en lugar de mezclarse. Los cobardes, los sumisos, los sensatos, los razonables, en el peor sentido de la palabra. En esa lista de seres que detestas están también los hipócritas. Bueno, los hipócritas están en el primero, porque lo son todos, no así los mentirosos, que no me parece sinónimo de hipócritas. No, no lo es. Y también en esa lista de personas que detestas están los que se creen en posesión de la verdad, los que parece como si creyesen que lo saben todo. A eso literalmente les tengo negado el saludo, aunque como yo soy cobardón a veces se lo doy y luego me arrepiento. Yo te preguntaba antes, Joaquín, lo de por qué se confunde en este país la seriedad con la profundidad, porque no te lo vas a creer, pero a mí cuando estaba en el PC quisieron echarme en 2 ocasiones. Una, porque me separé de mi mujer y me conminaron a que diera ejemplo de respetabilidad burguesa y a que volviese con ella. Y la segunda vez fue porque me dijeron que me reía mucho y que sonreía mucho y que una persona que ríe mucho y que sonríe mucho no se toma la vida con seriedad, y un buen marxista sí que tenía que tomársela con seriedad. Bueno, en ese aspecto me encanta que tengamos historias de algún modo paralelas, porque yo daba un seminario para emigrantes semianalfabetos en Londres de marxismo que me había encargado el PC. Yo era compañero de viaje, digamos, ¿no? Y entonces lo daba a las 12 de la mañana y me lo quitaron un día porque cuando llegaron estos chicos y estas chicas magníficos que trabajaban de cocineros y de camareros y querían aprender, yo me levanté de la cama y claro, estaba desnudo y me puse un batín inmediatamente y esto llegó a oídos de cierta dirección. Es un caso parecido, ¿no? Y me quitaron enseguida. Hablabas hace un momento de Fidel Castro, tú estuviste con él. Horas. Estuve una vez con él. ¿Horas? Sí, 3 o 4 horas. Y te dijo que estaba rodeado de comemierdas. Está en la prensa, claro, es pero yo querría contarlo como es, ¿no? Pues cuéntalo. Es decir, come mierdas, él lo usó del modo que aquí se usa gilipollas cariñosamente, ¿no? Naturalmente, no lo va a usar para insultar a sus súbditos, por decirlo así. No, yo no pensé en sus súbditos, sino en fin, yo le dije, los cuadros. Estaba tan divertido, diciendo tantas cosas tan graciosas que yo noté que había una cierta extrañeza en la gente que había alrededor de que yo le hablara tal como hablo, ¿no? Y le pregunté, ¿los cubanos te hablan así? Y me dijo, generalmente no. Y dije, ¿por qué? Dijo, porque son unos comemierdas. Dicho en un contexto absolutamente... es decir, a los cubanos les hubiera encantado oírlo así, ¿no? Quería decir, porque no se atreven, no sé qué, ¿no? Pero así es, ¿sí? Pero tu entrevista con Fidel... Sea que come mierdas es gilipollas, sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Estabais severamente vigilados. Creo que estuvo presente siempre el ministro de Cultura. Bueno, estaba dormitando. El ministro de Cultura, el mal llamado ministro de Cultura, Armando Hart, héroe del 26 de julio y tal, estaba dormitando todo el tiempo, era un ancianito. Y yo, en un momento, yo me sentí mal, porque ¿por qué tenía que verse obligado a estar ahí después de llevar 30 años o más dando la batalla con Fidel? Entonces le dije, Armando, me gustaría que opinaras y tal. Y dijo, no, a mí lo que me gusta es escuchar. Y siguió durmiendo. Pero se sintió la obligación de estar hasta las 5 de la mañana o lo que fuera. A mí eso me escandalizó un poquito. Te referías hace un momento a ese primer viaje y primer amor tardío que tuve yo con Cuba. Sí, yo te he leído siempre, en época te sigo leyendo. No, ya no, porque ya no hago esa sección. Bueno, pero te he leído siempre. Lo han comprado los de, en fin, otra empresa y nos han echado a todos. Hoy sin oír.
han comprado... No, y si no, y no se vende. Pero recuerdo que fuiste tarde, Sí. es decir, hará 3 años. No, pero te lo preguntaba porque... Y de pronto te deslumbraste. Recuerdo muy bien un artículo, una tremenda apología de la cerrazón comunista numantina cubana contra toda la modernidad. Hombre, porque yo, en definitiva, prefiero La Habana a Miami. Cuando leí el primer artículo tuyo, sabía que ibas a decir esas barbaridades, porque algo te conozco desde lejos. Bueno, yo he vuelto a La Habana, esto ya no lo sabes, volví a Cuba, vamos, di la vuelta a toda Cuba el año pasado en compañía de mis hijas. Y la verdad es que ese amor se ha venido un poco abajo porque Cuba, no sé si tú tienes la misma impresión, se está convirtiendo en un parque temático. Vas a La Habana, esa ciudad que tanto te gusta, que tanto me gustaba a mí, esa ciudad donde todo el mundo estaba disponible, donde podías salir a la calle y no sabías lo que te iba a ocurrir, y ahora están todos colocaditos como en Disneylandia, por culpa del puñetero turismo. Estoy de acuerdo contigo, están pasando cosas muy graves, pero lo único que sigo diciendo de Cuba es el único lugar que te descoloca completamente, es decir, que te hace discutir contigo las ideas que tenías heredadas cada segundo, incluso las que tenías del viaje anterior. Cada vez que vas, todo te vuelve loco. Hablan un lenguaje florido, maravillosamente cursi del siglo de oro. Los cantantes cantan unos boleros que parecen escritos por Quevedo o por Garcilaso. No le tienen miedo al corazón ni a la piel. Y es verdad que hay una guerra feroz con... Sí, es verdad, y es verdad que defrauda mucho y que uno se pone muy triste cuando... Pero sigue siendo uno de los lugares donde he ido, ¿no? No, desde luego, a volverse loco. Escuchar el español que hablan es un gozo, Es maravilloso. Esas canciones de los años 50 de Sindo Garay, es una cosa maravillosa. Empiezas a ser una persona muy importante, Joaquín. 3 biografías, pues comparado conmigo. ¿Cómo 3? No. Hay 2, ¿no? Bueno, yo he conseguido hacerme efectivamente con 2. Esta publicada por Júcar, de Maurilio de Miguel, esta otra reciente, que además se ha vendido mucho, de Plaza Janés, Javier Menéndez Flores, y una tercera que yo no he conseguido echarle el guante. Sí, es una creo que de la Sociedad de Autores. Bueno, estas son las 2 así más... monumentales. Ninguna de las 3 es eso que se llama una biografía autorizada. Ninguna, absolutamente. Incluso la segunda, que estuve antes de ayer con Javier Méndez Flores, que se sintió ofendido porque no fui a la presentación. En realidad lo hice, es verdad que estaba un poco enfermo, pero también lo hice para que se supiera claro que no era mi libro, sino el suyo. Porque yo sé que es un libro donde me pone muy bien y no quería que pareciera que era dictado. No colaboré absolutamente en nada, escribí unos versos al final y nada más. Bueno, pues vamos a ver ahora en ese monitor lo que dice de ti y de este libro Javier Méndez Flores. Bueno, yo creo que lo más destacable de Joaquín Sabina es que es una persona que ha conseguido sacrificar su vida personal en aras de su vida profesional, hasta el punto de que ya no hay un Sabina artista sobre el escenario y luego un Joaquín Ramón Martínez Sabina que va a su casa y recibe a sus amigos, sino que es el mismo siempre, ¿no? Él quería ser Bob Dylan, el Bob Dylan español, y lo ha conseguido con creces. Y yo creo que eso es meritorio, ¿no? Pero lo tiene que asumir con todas sus consecuencias. Vive como un artista las 24 horas del día, ha cambiado los hábitos de vida de cualquier persona normal y él vive pues en un mundo paralelo, que es lo que ha pretendido siempre. Vive como un salvaje ilustrado que tiene mucho dinero pero que desconoce además qué cantidad exacta posee en el banco, ¿no? Lo único que sabe es que todos los días tiene whisky, tiene alimentos en la cocina y tiene libros, los que él pide, tiene toda la prensa del día y bueno, pues él con eso ya es feliz, ¿no? Yo creo que no hay nada tremendo ni sorprendente porque él no ha ocultado nunca que ha vivido en los excesos, ¿no? En el exceso. Las mujeres de Sabina están en el libro, están las drogas, está el alcohol, pero está hasta el punto en el que puede estar, ¿no? El que busque una vida escabrosa en ese libro, desde luego se equivoca. A mí principalmente lo que me sedujo de Joaquín Sabina fue su discurso poético y musical, y creo que todo aquel que se siente interesado por su trabajo está en lo mismo, ¿no? El que busque, ya digo, un libro sobre el corazón de Joaquín Sabina se equivoca, y desde luego no es Joaquín Sabina, perdone la tristeza. ¿Algún comentario a pie de imagen? Bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice, solo... Dice, ha conseguido ser feliz. En fin, es una inocencia de alguien que escribe su primer libro decir la frase. Y... el corazón, no tengo corazón. ¿No tienes corazón? No, es una víscera innoble. Un caballero no debe tener corazón. ¿Y Calle Melancolía pasa por Tirso de Molina? ¿Desemboca allí? Bueno, yo cada vez que me mudo pienso que me voy a mudar de Calle Melancolía. Es una frase
que uso para presentar Calle Melancolía en el escenario, así que la tengo muy manida. Me la sé muy... Pero cuando me mudo y tal y me entro a la casa me doy cuenta de que otra vez es Calle Melancolía. Eso es lo que digo para presentar la canción. En lugares donde no he cantado antes, porque si no digo, ya lo dije esto esta vez, entonces invento otra cosa. ¿Tú has leído el libro de Javier Menéndez Flores? Lo he leído a trozos y supongo que se me habrán quedado algunas páginas fuera, sobre todo por pudor. Realmente soy pudoroso y a mí me cuesta leer algunas cosas, pero no es una biografía autorizada, tampoco estoy en contra. Hay errores que no he corregido para que estuviera claro que yo no era el autor. Y los versos que escribí al final pues son bien intencionados, no son para decir... Está muy bien que hayas escrito sobre... No me siento cómodo con esa biografía ni con ninguna. En la página 118 hay un párrafo que dice lo siguiente. En la revista Primera Línea, en una nota bastante cachonda sobre las grandes petardas de la historia, incluían a Sabina en el apartado Superpetardas. Junto a él, ¿has leído este párrafo o no? ¿Lo recuerdas? Vagamente. Junto a él aparecían, entre otros, Franco Battiato, Prince, Hitchcock, Almodóvar, Terence Moix, Fernando Sánchez Dragó, Manuel Vicent, Lady Di, Jackie Onassis, David Bowie y Nana Mouskouri. Bueno, quitando a Onassis, a Lady Di y a Nana Mouskouri, estamos en ese club. Bueno, ¿no? ese es el mismo comentario que he hecho a mucha honra. Estamos encantados, a mucha honra. Yo no leí la revista Primera Línea, no me he enterado de esto hasta que no he leído... No estoy seguro de si con Prince, pero... Sí, pero fíjate, con Hitchcock, con Almodóvar, con Terence, con Manolo Vicent. Bueno, ¿por qué no? Valenciano. ¿Pero qué querían decir con esto de grandes petardas? ¿Tú lo habías leído esto de la Primera Línea? Pues creo que no, pero realmente lo que me parece es que no saben lo que escriben, no tienen ni puñetera idea. Deberían ir a la escuela un ratito. No saben lo que significa petarda. Y deberían leer o escuchar a todos los que citan ahí un poquito. Bueno, hay otro momento del libro en el que se me menciona también que fue cuando en las elecciones del 93, 3 o 4 días antes, ¿te acuerdas? Fuimos al programa de Mercedes Milá, estabas tú defendiendo Izquierda Unida, estaba yo... Hubo amigos que me insultaron por haberme mostrado amigo tuyo y defenderte. Llegué esa noche a un bar, no te diré el nombre de quién, pero es un tipo famoso, que me llamó vendido y cabrón por haber dicho que eras mi amigo y que habías estado hecho un tipo muy valiente paseándote conmigo por la Puerta del Sol llena de trotskistas y de extrema izquierda el día que empezó la guerra del Golfo y haberte paseado aún sabiendo que alguna gente te iba a increpar, ¿no? Como lo conté y me mostré muy amigo tuyo, me insultaron algunos amigos míos que en ese momento dejaron de serlo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, en aquel día tú me hiciste en un determinado momento, según se cuenta en el libro, unos cuernos por detrás. Te quería traer la foto. Y salió una foto en Tribuna. Sí. Yo también he buscado la foto. Yo tengo en mis archivos. Yo tengo la de Tribuna, encontrado. pero quería hacerte una reproducción para regalártela. Si de aquí al próximo sábado la encontramos, la incluiremos en la edición porque es muy graciosa. Bueno, ¿te acuerdas de aquella noche? ¿A ti te insultaron tus amigos también por ser amigo mío o no? No. ¿Quieres decir gente más tolerante? ¿Quieres decirme que la derecha es más tolerante? Pues a lo mejor, ¿no? Sí. Por lo menos la derecha no se cree tan en posesión de la verdad como se lo cree la izquierda. La derecha, pero sabes muy bien el juego. Por supuesto. Otro de tus odios es la telebasura, ¿no? Sí. Y últimamente la considero el enemigo. No es la telebasura, es la tele. Es decir, la telebasura que se enseña a sí misma tal como telebasura no me inquieta nada. Lo que me inquieta es que estén en televisiones públicas. Es decir, a mí Tómbola no me molesta nada y la veo. Lo que no puedo soportar es que esté en Telemadrid y que la pague yo con mis impuestos. No lo puedo soportar que se meen de ese modo en la sopa del obrero o del parado o del pobrecito, enseñándole ese mundo que además no carece del menor glamour. Es un mundo absolutamente pedorro y advenedizo, ni siquiera advenedizo, no hay palabras para nombrarlo. Y toda esta última saga de las Tamaras y de todo eso, que no sé si nuestros amigos latinoamericanos que tienen cable saben algo de eso, pero yo me siento muy al lado de ellos, de Tamara, de Tony Genil, de Loli, de todo eso, y muy en contra de esos señoritos cultos que se burlan de ellos como se burla el señorito de Madrid de los catetos, ¿no? Si a ti ahora que estás a punto de tener disco nuevo en la calle, te invitan a ir a programas de telebasura, ¿vas? No, me invitan a muchas cosas y no voy, no voy, aunque algunas veces me entran ganas de ir, como dirías tú, te he visto algunas veces hacerlo, no en esos programas, sino en tu vida, a poner una bomba de palabras, ¿no? Más cruenta que las otras. Yo aplico, es una enseñanza que me transmitió Dalí. ¿Sabes lo que hacía Dalí en la época hortera del régimen de Franco, en la más hortera? Se iban los autobuses de educación y descanso debajo de su casa en Port Lligat y le cantaban "Sal al balcón, mi querida mariposa". ¿Sabes lo que hacía Dalí? Salía.
y saludaba, con lo cual enmudecían y se marchaban. Claro, ¿qué podían hacer? Bueno, Joaquín, es la última pregunta que te hago antes de la segunda tanda de anuncios. Acaba de salir a relucir por casualidad lo de la derecha y la izquierda. La izquierda siempre que ha gobernado ha fracasado. Cuba, Rusia, Vietnam, China, Corea, ni un solo éxito. Si la política es el arte de lo posible, si la política es el arte de lo pragmático, ¿cómo es posible seguir apoyando a una idea que ha fracasado siempre que ha llegado a alguna concreción? Es un buen argumento, Fernando, pero yo creo que el éxito, o al menos la victoria sobre el contrario, no... Decía nuestro común amigo Agustín García Calvo, enorgullécete de tu fracaso que proclama lo limpio de la empresa. Yo sí estoy empezando a creer que solo se puede votar y solo se puede apoyar. Votar no, porque yo como tú no voto, pero solo se puede apoyar a quien está en la oposición, porque quien está en el poder inmediatamente se transforma en el poder y ya no tiene nada que ofrecer, con honrosísimas excepciones que han acabado asesinados como Allende, se me ocurre a mí. Pero es verdad que el fracaso de la izquierda es feroz en el siglo XX, sin embargo, no puedo dejar de decir que si no hubiera habido feministas y sindicatos y partidos marxistas, los obreros no tendrían meses de vacaciones, ni seguridad social, ni un montón de cosas que han ido incorporando los gobiernos de derecha, sean cuales sean, aún la izquierda echa poder de las luchas de esos gente denostada y... en fin. Sí, pero el problema, tú y yo en definitiva estamos en el mismo partido porque estamos contra el poder. Yo también he estado toda mi vida contra el poder y seguiré estándolo, pero el problema es que tanto la derecha como la izquierda aspiran al poder. Por lo tanto, es difícil estar con la derecha o estar con la izquierda. Sí, pero no alguna gente que se proclama de izquierdas o de derechas y que jamás será político, ni jamás se sentirá representando a ningún voto, ni querrá estar en eso. Es verdad que seguramente tiene que haber políticos, no se ha inventado de otro modo. Pero ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. ¿Qué crees que pasaría si desaparecieran los políticos? Nada. Firmo por eso. Tú estarías sentado en ese sillón, yo aquí estaría charlando. Creo que no lo necesitamos. Escribías tus sonetos. Fíjate lo que está pasando en el Perú, ¿no? Que el presidente se ha ido al Japón y ha desaparecido, ¿no? Pero la vida sigue, la gente sigue viviendo, no peor, no peor que cuando estaban, y seguramente no mejor que cuando esté otro. Creo que es muy interesante el ejemplo del Perú, que están demostrando que no son necesarios. Bueno, y en Estados Unidos ahora no hay presidente, es la primera potencia. Pero están un poco nerviosos. El Tao, Lao Tzu en el Tao Te Ching dice que el buen político debe ser como el cocinero que está friendo pescado y que tiene que intervenir lo menos posible en la cocción del pescado para que el pescado crezca. Bueno, sí, sea ligero. Eso también es la menor intervención. Eso también es una teoría. Bueno, el gobierno actual hizo un poco de campaña electoral con eso, ¿no? Menos Estado, ¿no? Es verdad que hay un lado del ultraliberalismo que tiene algo que ver con, no es verdad. Con el anarquismo. No es verdad que haya cada vez menos Estado, hay cada vez más Estado. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo, firmo por eso y creo que tanto en el Perú actual, que es un caso rarísimo, como ahora en Estados Unidos, como en las comunidades anarquistas de Aragón, ¿no?, de la guerra, se demostró que había determinadas cosas que parecen utopías irrealizables que no son tan utopías ni tan irrealizables. Bueno, pues vámonos a Perú con Rosa de Lima, aprovechando que no hay allí políticos. Otra vez la publicidad, seamos corteses, permitámosla que entre, a condición de que se vaya después. En cuanto lo haga, seguimos. Y además me estoy meando. Tercera y última media hora de conversación, mayores con reparos. Cuanto aquí se diga puede escandalizar al espectador. Confiemos en que no escandalice a los directivos de Canal Nou. Iba a decir que empieza el último tramo de esta larga conversación con Joaquín Sabina. Incluso, me estás poniendo una medalla. Canal Nou no se escandalizan ya con nada, ¿no? Vamos a ver lo que nos dicen unos cuantos amigos comunes. Convivimos mucho juntos, sobre todo 4 años, ¿no? 4 años muy intensos, como para quedarse ya para siempre, ¿no? Y bueno, es que conocí al mismo que se dedicaba a cantar, que a la persona que se dedicaba a salir por las noches. Bueno, y era la misma persona. Era un tío muy simpático, así de entrada, sin más, muy simpático. Con una conversación siempre muy interesante.
cariñoso, más que yo. Y bueno, y con el que me llevaba excepcionalmente bien. Nos llevamos siempre muy bien. Y en esos años ya te digo tan intensos, con tantos viajes juntos, tanto llegar al mismo hotel, o a la misma casa, o a la misma posada, o a la misma era, pues siempre, no solo sin tener nunca ningún tipo de conflicto, sino divirtiéndonos mucho. Y bueno, eso que se queda ya para siempre. Pues Joaquín es un amigo, impresentable amigo, de esos que no quieres ver pero que necesitas ver, porque se te hace imprescindible. Yo lo estoy echando mucho de menos ahora porque hace mucho que no nos vemos, ¿no? Y hace mucho que no nos vemos como nos veíamos hace años, ¿no? Que nos encontrábamos y nunca sabíamos cómo podía acabar, no el día, sino la noche y la madrugada. Eso lo echo de menos con él. Tiene mucho talento escribiendo canciones, siempre he dicho que es uno de los grandes, ¿no? Escribiendo canciones. Tiene una enorme facilidad, ideas unas detrás de otras, tiene una imaginación desbordante, y luego sobre todo es escritor de canciones, ¿no? Yo creo que lo que más le gusta en el mundo es escribir canciones y lo hace realmente muy bien. Eso me justifica muchas veces cosas injustificables suyas, ¿no? Que habría que no perdonarle, pero escribe bonitas canciones. El mamón va por ti. Estos amigos, me acabas de pasar en este momento un soneto dedicado a Javier Crae. Porque Crae no lo conoce, su queja final de yo creía que era para siempre, es verdad, es uno de los que he dejado de ver por mi mala cabeza y por el vértigo de mi vida profesional, y le debía eso, me gustaría que lo oyera de tus labios. ¿Leo el soneto entero? Me encantaría. Dice así: a sílabas cuntadas. No dejaré sin contestar tu carta a sílabas cuntadas, gran maestría, que le debemos, buen rayo te parta, entrambos al mester de juglaría. Lo afirmo desde el cuerpo del delito, derogando un silencio que te agravia. A mí también me falta tu gambito de dama y los rigores de tu labia. ¿Con quién bailar la jota en esperanto? Sigues siendo mi gripe, mi vacuna y el prota a la limón de mi novela. Con tu sombra endeudado va mi canto, mi espejo es tu aparejo de fortuna y, viejo, eres padrino de Carmela. Carmela es mi hija mayor. Ya me lo imaginaba. Pues mira, ya que han salido, hablemos un poco de tus hijas. He leído también por ahí que las vas a llevar, o las estás llevando ya, no sé, a un colegio de monjas. ¿Para que les vean las piernas o qué? Amenazo con llevarlas a un colegio de monjas porque esas niñas no van a conocer varón, porque yo conozco a nuestra especie, es una especie detestable, ¿no? Pero también has dicho que si se echan de novio a un tipo como tú les partes la crisma. A ellas y al novio. Solo de imaginarme que salen a tomar una copa con Keith Richards, se me ponen los pelos como escarpias, ¿entiendes? Y no, ¿verdad? Ellas van a tus conciertos, incluso las sacas a veces al escenario. Algunas veces me han hecho de paquirrín, pero siempre a favor de mi corazón sensible y siempre en contra de mi criterio. Creo que ser hija de artista es una de las peores cosas que le puede pasar a tus hijas y a las mías. ¿Tú has hecho desgraciadas a tus mujeres? Naturalmente. ¿A todas? Naturalmente. ¿Y felices también? Naturalmente. A ratos. Tú dices que la mayor canallada en lo que se refiere a la familia es no estar cuando hay que estar. Sí, canallada de la que no he estado libre nunca. Efectivamente, yo creo que no compensa luego decir tuve buena intención o no pude o estaba trabajando y tal. Creo que cuando hay que estar y hay que dejarlo todo, y no siempre lo he hecho. Creo que lo pagaré. ¿Te sientes culpabilizado en relación a la familia? En relación a todo, A las dos familias, a la que te precedió y a la que te sigue. Sí, siempre pienso que no fui un buen hijo, creo que yo tenía que irme cuando me fui y tal, porque mi familia era una cosa de la que era muy difícil escapar y tenía demasiadas raíces y yo quería tener pocas raíces y quería volar, pero creo que lo hice de un modo brutal y atroz. Tal vez no era muy fácil hacerlo de otro modo, pero creo que ahora no lo haría así. No se merecían eso mis padres y creo que mis hijas merecen tenerme más. Es verdad que en los 5 años que duró tu exilio, los años de Londres, no escribiste ni una sola carta a tus padres. No, es verdad. Bueno, escribí
una o dos, pero fueron en 7 años, y los 3 primeros años ninguna. Y sin embargo le debes mucho a tu padre. Lo has reconocido. ¿Qué era Sí, policía? Era policía. Escribía, cuando se jubiló, empezó a escribir sus memorias. De noche se levantaba a las 3 de la mañana, escribía sus memorias. ¿Pero en verso o en prosa? Porque tu padre era... Escribió versos, muchos versos, no diré poesía, pero sí versos, a sílabas contadas, es decir, sabiendo muy bien la preceptiva. Porque leía a Jorge Manrique y a Fray Luis de León. Sí, en mi casa había libros y yo he heredado de mi padre el amor a la poesía y el amor a los toros. Las dos mejores cosas. Y una especie de nobleza que él tenía, que a veces se confundía con pobreza de espíritu, pero que era, yo creo que era nobleza. Pero mi padre, algo que alguna vez usará Muñoz Molina en el personaje de su comisario, mi padre escribió las memorias del futuro, porque cuando se jubiló escribía por las noches, y como en la vida no le había pasado nada, al mes y medio de escribir 5 horas diarias, había llegado al día que estaba viviendo. Y entonces siguió. Así que en los libros primorosamente encuadernados por él, para dejármelos de único testamento que tengo, en un fieltro verde, vivió 2 o 3 años más de lo que vivió, porque él, sin ningún problema, tenía ya comienzo de Alzheimer, y siguió viviendo en el futuro. Has dicho o has escrito, mi padre sufrió mucho más conmigo que yo con él. Yo a él lo hice mierda. Lamento que no haya vivido unos años más para comprobar que algunas de las cosas que creía que no me había enseñado, sí me las había enseñado. Es verdad, yo estoy en ese momento que todos conocemos de miras al espejo y cada vez ves más en tu cara la de tu padre y cada vez saltas más por las cosas que no te gustaban de él y ves que las cosas que tenía buenas las has heredado y no son lo peor que tienes, sino tal vez lo mejor. Bueno, en realidad, Joaquín, se lo debes todo. Le debes no solo la vida, que también le debes el hecho de que te enseñara a juntar palabras. Al fin y al cabo tú eres un juntapalabras, ¿no? Y Crae sostiene que le debo algo más, que dice que yo en mis canciones he hecho a tantos delincuentes héroes para compensar que mi padre los detenía, claro, por su aflicción. En cierta ocasión te detuvo. Sí, pero eso... Y se portó como un caballero. Como un perfecto caballero. A diferencia caballero. de la policía que le acompañaba, ¿no? Exactamente. Y De además, Boca aquella mañana. es que fue maravilloso porque además estuvo muy por encima de lo que yo opinaba de él. Fue por casualidad, no es nada heroico. Es decir, yo me fui de Granada como hicimos todos en ese momento, era un estado de excepción, pues estaban deteniendo a mis compañeros, digo, ¿dónde estoy seguro? En Úbeda, ¿no? Y a Úbeda, que era mi pueblo, naturalmente la policía de Granada no sabía que mi padre, yo me llamaba Joaquín Martínez Sabina, pero siempre me llamé Joaquín Sabina porque el apellido atípico era el que se usaba, ¿no? Entonces llamaron a Úbeda para que me detuvieran y me llevaran a Granada y se puso mi padre al teléfono, ¿no? Y me llevó. Y la verdad es que yo en ese momento no creía que mi padre era capaz de hacer lo que hizo, que fue no reprochar nada, no decir una sola palabra, estar impresionante en el viaje de ida y en el de vuelta, y además aguantar una bronca delante de mí de un miserable que era su jefe superior de policía de Granada, que le dijo que había estado en la comisaría de Úbeda hacía poco tiempo y que estaba todo traspapelado y que eso no podía ser, delante de mí. Pero eso fue una situación casi digna de Sófocles, de tragedia griega, de Guzmán el Bueno, arrojando el puñal. Bueno, es el momento que recuerdo de mi padre más maravilloso y más glorioso. Cuando estabas haciendo la mili en... Por cierto, Muñoz Molina en ese libro es curioso porque hace un juego literario muy divertido, que es, escribe un artículo sobre mí, y él sabe muy bien, puesto que duda que eso es verdad, y además él ha usado a mi padre en su novela, y sin embargo dice, se cuenta por ahí que fue detenido por su propio padre, punto. Yo no me lo creo. Y él sabe que es verdad. Eso me parece muy gracioso, que la literatura desmienta lo que sabe la realidad, ¿no? Bueno, tú en ese soneto a Javier Crae que acabo de leer, por cierto, hablas de una novela. No sé si es licencia lírica o es licencia. No, es licencia. Digo, eres prota a la limón de mi novela. Quiero decir que Crae está presente en mi vida todos los días, aunque él se queje de que no lo veo con razón. Antes en la conversación salió alguna vez. Es realmente mi maestro, lo considero un sabio. Y está presente todos los días en mi vida. Y yo que soy lloriqueón, lloriqueo pensando que le estoy fallando. Yo lo conocí en casa de otro amigo, Chicho Sánchez Ferroso. Sí. No, yo te preguntaba lo de la novela porque igual... Otro faro de Alejandría, Chicho Sánchez Ferroso. Cierto. Igual que has escrito un libro de sonetos, a lo mejor te pones a escribir una novela. ¿Lo has intentado? ¿Estás en ello? ¿Hay algún folio por ahí perdido? Soy exactamente igual como todos los malos escritores adolescentes que han empezado la misma novela 500 veces y saben que nunca la terminarán a estas alturas. Bueno, siguiendo y terminando con tu padre, cuando estabas haciendo la mili en Ibiza, creo que fue, o en Mallorca. En Mallorca. En Mallorca. En Mallorca.
las cartas que te enviaba, incluso los sobres, iban en verso. Iban en verso. Y tú también le respondías en verso. Sí, pero era una situación muy terrible, puesto que esa banda de brutos que hace la milia en el campamento, sabes que el cabo se sube a una cama, a una litera y dice Serafín Fernández, y tira la carta así, Alberto Domínguez, y tira la carta, y cuando llegaba yo decía, el buen cartero que esta carta viera sabrá que va un poeta dirigida, y todo. Yo me metía debajo de la cama literalmente para que no supieran que era yo, porque en la milia no se podía ser maricón y un poeta era un maricón. Pero es que hacer rima con Joaquín es muy fácil, y con Sabina también. Muy fácil. Un nombre y un apellido. Tengo la biografía escrita sobre ti abierta desde hace 10 minutos en la mano, porque has hablado de los toros, de tu afición a los toros, y aquí hay una fotografía Pero tú eres tuya. un ex aficionado, ¿no? No, ¿cómo ex aficionado? Yo me paso, acabo de perder con gran disgusto el abono en la Feria de San Isidro. ¿Por qué dices que soy un ex aficionado? No sé. ¿Quién ha lanzado esa calumnia? No sé si te he leído alguna vez en los últimos tiempos que estabas un poco harto. No sé. Bueno, un poco harto, sí. Estamos todos hartos de lo que de pasa siempre, en las ¿no? plazas, pero... No, bueno, pero aquí hay una fotografía tuya en la que se te ve, pues durante una novillada, en fin, ahí con el capote doblado, apoyado en el burladero. Con relación a lo que hablábamos No me hace antes... justicia la foto, porque un momento antes y otro después estaba toreando a un morlaco. ¿Lo toreaste, Y me ves verdad? sin toro ¿Pero natural. tú has llegado a torear? No, a un añojito. Y te ha cogido el toro, no agarrado, sino cogido el toro. Me ha empujado, y entonces ha sentido uno eso de quedarse sin respiración como el maestro Antoñete, ¿no? Bueno, y a ti, te lo digo, en fin, reincidiendo un poco en lo que contaba antes de cuando me echaban la bronca en el Partido Comunista porque me separaba de mi mujer o porque me reía mucho. Yo iba a los ¿A ti no toros te han echado unos clandestinamente. broncazos tremendos tus correligionarios y amigos por ir a los toros? No, yo iba sin decirlo. Yo no podía contar que eran los años primeros, últimos 70 y tal, cuando además los toros estaban en un momento muy malo y tal. Y solo iba a un rescoldo de fascistas y tal, y yo iba, y naturalmente no lo contaba a nadie. Yo iba como se va a una reunión clandestina, ¿no? Y yo no hablé nunca de toros durante 20 años. ¿Es verdad que no tocas nunca el dinero? Dalí hacía eso, verdad. ¿sabes? Que Dalí no llevaba nunca dinero. Bueno, tú puedes cachearme. Líbrame Dios. Tus amigos, algunos de ellos acaban de hablar, dicen que eso son fantasías tuyas, que no es verdad que no toques el dinero. Bueno, mis amigos tienen una idea muy pedestre de la fantasía, porque no tocar el dinero no es ninguna fantasía. La fantasía son cosas mucho más gloriosas y más incumplibles. Yo llevo muchos años sin tocar el dinero y no lo digo con el menor orgullo, porque eso quiere decir que tienes mucho. Lo tengo, o que alguien debe tenerlo por mí, ¿no? Así que no me enorgullece eso para nada. Sí aconsejo que lo hagan los demás, que puedan permitírselo, porque da mucho gusto no tener nada que ver en esas transacciones. ¿Y se lo das todo a tu ex mujer y madre No de se lo tus doy, hijas, ella lo que es tu administradora? No se lo doy, ella trabaja conmigo y para mí lo cobra directamente, y si me roba, que estoy seguro de que me roba, es para mis hijas, que es una causa muy noble. ¿Isabel tiene llave de tu casa? Sí, pero no la usa. Y si un día la usa, llega y te pilla en la cama con otra, ¿qué sucede? Pues sería lo que sucedería, porque realmente suelo estar en la cama con otra. ¿Todas las noches? Tengo novia. Ahora. Cuando no tenía novias. Sí, bueno, ya sabemos que sigues viviendo en la Plaza de Tirso de Molina, y muy cerquita de ti vivía, no sé si sigue viviendo, otro amigo que lo vamos a escuchar ahora. Conozco fundamentalmente al amigo, ¿no? A la persona que se levanta o se levantaba, porque hace tiempo que no nos vemos, a horas pálidas de la noche, ¿no? Y que tenía su propio ritmo biológico, un ritmo atípico absolutamente, que no tiene nada que ver con el ciudadano común. Digamos que era un poco la vida del artista, que diría Ferré, ¿no? Sabina es una persona muy compleja. Es muy difícil, es un ser lleno de claroscuros. Creo que puede ser la persona más generosa del mundo y también un terrible egoísta. Puede ser absolutamente transparente y, sin embargo, muy secreto también y muy introvertido detrás de su aparente extroversión, ¿no? Es un solitario que siempre está rodeado de gente, ¿no? Pero creo que es un gran solitario, aunque normalmente siempre haya mucho mogollón en su casa, o había, ¿no? Y tiene muchos amigos, pero hay en él, y a lo mejor su creatividad nace de esa soledad, ¿no? Eso en cuanto al personaje público o al personaje privado.
Sabina como músico y como cantante me parece un lujo absoluto, ¿no? Es un señor que yo le metería en la Real Academia, por lo menos para que eso no fuera tan vetusto y para que entrara un aire fresco y el auténtico lenguaje de la calle, ¿no? Y un poeta de su altura, porque para mí lo es, ¿no? Es un enorme poeta urbano, ¿no? Bueno, ves, te pones a escribir libros de sonetos y te meten en la Real Academia. Yo le quitaría real. Hay también un soneto a Carlos Boyero en ese libro, al parecer. Lo hay. Te has reído cuando te lo he dicho. Has pensado, todos los que saquen van a tener sonetos. ¿Están ahí todos tus amigos? Sí, es que Carlos Boyero, ya que hablábamos antes, era uno de los que tenía llave de mi casa. Y sí la usaba y venía, es decir, podían ser las 2 de la tarde y aparecía a las 2 de la tarde, para mí pueden ser las 2 de la madrugada. Venía, si yo estaba fuera, charlábamos, y si no, él se quedaba allí solo en compañía de otros o de otras, sin ningún problema. Lo ha hecho durante años. No le da las copas a Carlos, que las dejó por completo. Bueno, pero en mi casa nada está prohibido. En tu libro... Excepto fijar carteles. En tu libro de sonetos falta por lo menos un amigo. ¿Quién es? Yo. Pero lo tendrás. Siempre hay segundas ediciones que nunca fueron buenas. ¿Tus maestros poéticos siguen siendo Rafael Alberti, César Vallejo y Gil de Viedma, por ejemplo? Sí, sobre todo, realmente, Vallejo lo leo a diario. A Gil de Viedma no hay que leerlo a diario porque como escribió tampoco uno ya se lo sabe, ¿no? Así que es eso que funciona en la memoria, que no se lee, sino que uno lo recuerda cuando tiene ganas de llorar o cuando tiene ganas de no estar tan solo o de estar más solo que nunca. Y últimamente estoy leyendo cada vez más la poesía de Borges, que me gusta incluso más que su prosa. Yo también creo que era mejor poeta que prosista. Eso opino. Y ahora para los sonetos pues he estado leyendo a Quevedo, a Sor Juana y a Villa Mediana, como es natural. De todas maneras, tus amigos te meten en malos pasos, porque tu amigo y mío, Luis Eduardo Aute, parece ser que fue el culpable en 1970 de que cuando tú eras poco más que un adolescente te habías metido en una revista, publicasteis allí Poesía 70, Poesía 70, un manifiesto ejemplar de la canción del sur, y esa revista fue cerrada por culpa de Aute. Sí, porque Aute hizo un dibujo, una plumilla con un coño en primer plano, como deben estar los coños, ¿no? Y la cerró la brigada, ¿cómo se llamaba? Esa que te detenía. Político social, a la que mi padre no pertenecía exactamente, pero sí, porque los policías de pueblo eran de todas las brigadas, no estaba compartimentado a la comisaría. A mí me ha parecido fantástico saber que había un policía que leía a Fray Luis, que también estuvo en la cárcel, por cierto, y a Jorge Manrique, que no fue porque era un caballero. Pero... Mi padre se sabía San Juan de la Cruz completo. Y después de comer decía 1000 gracias derramando, pasó por estos otros con presura, no sé cómo, siguiéndolos mirando con toda su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Oírle eso a un policía que había estado interrogando a un ratero hacía un rato, a mí me parecía poesía. Alguna vez dijiste también que preferirías ser atracador de banco a político. Bueno, es que no conozco a nadie en su sano juicio, ninguna persona normal de la calle, decente y honrada, que se escandalice cuando unos delincuentes hacen un robo en Marbella con un butrón perfecto llevándose las cajas de seguridad sin herir a nadie y sin armas, ¿no? O que se escandalice cuando el primer Dioni, que era el bueno, no el segundo, no el que volvió, sino el que se fue con el dinero de una empresa de seguros dejando la nómina. Al cual cantaste tú en la canción. Sí. Y al cual no cantaría ahora, dejando la nómina de los trabajadores sin herir a nadie y sin armas. No conozco a nadie que no le parezca eso un noble acto de quitarle al que robó, ¿no? Bueno, sin embargo, los bancos son la usura más usurera que existen. Ahora en España empieza a haber un poquito de inflación que no había. Y entonces tienen el primer conflicto del gobierno de Aznar con los trabajadores porque ellos piden que se les compense de la inflación y los banqueros que han ganado en estos años más que nunca dicen que no, ¿no? En fin, bueno, tú no porque no tocas el dinero, pero Isabel, tú es mujer que sí lo toca, cuando lo coge, ¿lo mete en un banco o no? Sospecho que sí, pero no se lo quiero preguntar porque no quiero tener conflicto con ella. Bueno, todo esto... Pero yo lo metía en un calcetín, como hace un caballero, ¿eh? Todo esto te lo preguntaba Joaquín, porque atracar bancos, lo que se dice atracar bancos, nunca lo has hecho, que yo sepa, y desde luego, si lo supieras no lo diría. No, pero no querría morirme sin hacerlo.
Bueno, no pongas límites a la providencia, ¿no? Si quieres ahora nos vamos por ahí a seguir con el gin tonic y una media, trama. una media por la cabeza. No, pero yo te lo preguntaba porque siempre en ese año fatídico de 1970, cuando cierran por culpa del dibujo de Aute aquella revista, tú pusiste un cóctel Molotov en un banco de Granada. Afortunadamente incruento, inofensivo, pero lo pusiste. Es mucho decir que pertenecía a un absurdo y ridículo y frívolo comando. Porque como me pasaba un poco lo que tú contaste antes, que los comunistas consideraban que yo era demasiado anarquista y frívolo, y los anarquistas consideraban que yo era demasiado serio y demasiado comunista, pues entonces nos daban el trabajo sucio, ¿no? Y a unos compañeros de viaje y tontos útiles, como se llamaban, alrededor del PC de la época, nos encargaron, coincidiendo con el juicio de Burgos, fíjate tú, como ha llovido, poner un cóctel motor en el Banco de Bilbao. Yo no fui de los que lo tiré, era un comando. Yo tiraba panfletos mientras otros lo tiraban, pero lo recuerdo como, fíjate, los hijos de los que hicieron la guerra, de aquellos truenos, que decían no pasarán, y con ladillas, nos consideramos heroicos por haber tirado unos panfletos mientras alguien tiraba una bombita de casera de juguete al cóctel molotov. Joaquín, yo no te reprocho el tabaco. No te reprocho. No, sí me reprochas el tabaco. No, no te lo reprocho. Melo por tu salud, pero no lo he te lo dejado reprocho. aquí y la alfombra no se ha quemado. Porque la alfombra está muerta, la hierba está viva. No te reprocho la nocturnidad, no te reprocho el cóctel molotov. ¿Qué me reprochas? En el Banco de Granada solo te reprocho una cosa. Parece ser que... No creer en la Virgen. No, no, tampoco, yo tampoco creo en la Virgen. ¿Sabes que tengo una colección Yo no de creo en vírgenes? nada. Yo intento conocer, no creer. No, lo que te reprocho es que casi fuiste de la tuna. ¿Cómo casi? Tú eres un miserable, porque eso sí que es una mancha muy negra en mi biografía. Has dicho casi en mi honor. Fui durante 3 meses. Yo era tan imbécil que cuando llegué a Granada... Por cierto, creo que el día más feliz de mi vida fue el primer día que llegué a Granada con 17 años y tuve una llave en el bolsillo de una pensión. Es decir, yo podía estar hasta la hora que quisiera por primera vez en la vida. Al día siguiente de llegar vi una manifestación, me metí inmediatamente. Era una manifestación fascista pro Gibraltar español. Me metí. Ahí me metí yo en política por primera vez, pero en Madrid, no en Granada. Claro, no porque era Gibraltar, era porque era una manifestación y Claro. me parecía que había que meterse en todo eso. Holanda, jaleo. Y al día siguiente me metí en la tuna, eso duró 2 meses. Me duele muchísimo que tú lo sepas. Pero yo he dicho casi, ¿eh? Y también fuiste ocupa, o mejor dicho, squatter. Sí, eso sí. Fuiste camillero, hombre anuncio, camarero, guitarrista ambulante, lo cual estaba un poco cerca de la tuna. Le cantaste el Sigues Happy... metiendo el dedo en la llaga. Le cantaste el Happy Birthday to You, que también es grave, a George Harrison. No, eso no era tan grave porque teníamos una técnica muy sofisticada, que es que cuando llegaba alguien con pasta, era un restaurante muy caro, entonces le cantábamos al oído a bocinazo limpio para que te diera dinero para que te fueras, que fue lo que yo hice, me dio 10 libras de la época. Y también le organizabas las reuniones políticas a Raúl del Pozo, a Pepín Vidal y a algunos otros en un primer piso del restaurante Barcelona en el que tú tocabas. Eras tú, Sí, ¿no? en un restaurante donde yo tocaba delante de la barra y yo llevaba pues una especie de doble vida, tocaba rancheras y canciones de, pues yo qué sé, tocaba Hasta que viva España, ¿no? Con el españolísimo sombrero mexicano, ¿no? Eso lo has dicho tú, yo no te lo he dicho, ¿eh? Lo estoy diciendo yo porque me estás sacando cosas que luego negaré haber dicho en el próximo programa de televisión. Pero entonces Raúl era muy amigo mío porque era el corresponsal de pueblo en Londres, y como venía de Moscú, de ser corresponsal de Moscú, llevaba un gorro completamente absurdo en Londres, un gorro cosaco, tremendo. Y vino a decirme un día que tenían una reunión de la Junta Democrática con Vidal Bereito y con no sé quién, y yo me sentí un conspirador ruso de principios de siglo subiéndole en las... Cierto aire tienes, ¿eh? ¿De ruso? Sí, sí, de conspirador ruso. Les sí. dije a los dueños del restaurante que era una reunión muy clandestina y gente muy importante y que yo subía a servirles. Recuerdo que cuando subía a llevarles los whiskies o lo que fuera, ellos se callaban, porque también se sentían muy clandestinos. Bueno, los lodos de los sonetos que has escrito ahora también tuvieron polvos en aquella época porque publicaste ya entonces un poemario, Memoria del exilio, 1000 ejemplares autofinanciados y vendidos por ti, no sé Pero si tú me has vestido de traído- Tuno, tú en me has traído Portobelo a aquí- fuerza de Me has labia. traído aquí para vilipendiar. Pero lo estoy dejando para el final, Es un ya no te infa- puedes escapar. Es un infame libro, totalmente adolescente, que solo tiene para mí una cosa que aún me sigue, no enorgulleciendo, pero sí me sigue haciendo sonreír cuando lo recuerdo, que es que hicimos todo el proceso artesanal, porque desde luego no había la menor demanda en la sociedad para un libro escrito por un español en Londres, ¿no? En español, así. Pero agotaste la edición. Bueno, eran 100 ejemplares. No A era 1000 difícil. según mis datos. Las crónicas se exageran.
Hicimos, de hecho yo tengo 50 en casa aún, pero hicimos como a multicopia y cuidando un poquito la edición, puesto que había un pintor entonces, se llamaba Buri, que sigue siendo pintor y que es muy bueno, que hizo unos dibujos estupendos, pero eso es una experiencia absolutamente adolescente, como el que hace su primera novela y la manda a los Juegos Florales de Almería, ¿no? Yo lo que no entiendo, y ya con esto estoy casi terminando, Joaquín, es cómo diablos no nos conocimos en La Mandrágora, donde tú arrancaste, Porque tú no recién viniste muerto nunca. Franco. ¿Cómo que no? Si la primera vez que yo hablé en público de Gárgoles y Avidis fue en La Mandrágora. Eso es verdad. Y yo era amigo de Alberto Pérez. Eso es y verdad. era amigo de Javier amigo de Crae. Chicho. Y era amigo de Chicho. Y era muy Fui amigo. un montón de veces a La Era muy amigo de Mandrágora. Alberto Pérez. Pero no Pues, recuerdo haberte conocido. No viniste entonces. en los días en que tocábamos, Javier. Es verdad que yo recuerdo que presentaste... Yo leí Gárgoles y Avidis porque me lo recomendó muy con mucho entusiasmo Javier Crae, que en ese momento y antes y después y aún hoy ha sido siempre un antimarxista feroz, ¿no? Entonces lo que le gustaba de Gárgoles y Avidis es que te hubieras reinventado completamente la historia de España y que ningunearas a Marx de esa manera que lo ninguneabas. Eso le gustaba mucho. Y también que explicaras por primera vez en un libro de gran venta, cosa que nadie esperaba y menos que nadie tú, que como es la historia de Santiago Apóstol y todas esas cosas, que recuerdo que Crae me leía páginas enteras. Sigue existiendo La Mandrágora, no, claro. No, ahora es un restaurante, fíjate qué vergüenza, belga, donde dan una Estuve el otro día, dan claro, mejillones y patatas fritas. Exactamente. Es lo mejor que tienen los Y belgas, por donde los mejillones y por las donde yo patatas no fritas paso y y chocolate. doy unas vueltas a la manzana para no llorar cuando paso por la puerta. Pues fíjate que estuve cenando allí y no me di cuenta de que era la vieja Mandrágora. Sí, Bueno, sí. ya que hemos hablado de unas cuantas anécdotas... Allí presentaste Gárgoles y Avidis. Sí. Bueno, Yo hablé por primera vez en sí público, recuerdo no fue la que presentación, me pero compré el Ateneo. libro porque me lo recomendó Crae, y a Crae lo que le gustaba era el modo heterodoxo de ver la historia de España, ¿no? Tenemos un montón de anécdotas, o por lo menos varias anécdotas, que cuentan de ti tus amigos. Es lo último que vamos a ver antes de hacerte una última pregunta. Anécdotas, pues hay muchas, pero no para contarlas en la tele y con una cámara delante, ¿no? Pero alguna jocosa, yo recuerdo que cuando nos hicimos amigos, él es muy exaltado hablando, ¿no? Y muy acaparador y da muchas voces y yo recuerdo que pegándome gritos, ¿no? Además a horas que se prestan mucho a eso y tal, y hablando solo él y no escuchando, le dije, tío, o sea, no grites y escúchame, joder, que solo te oyes a ti mismo, ¿no? Y entonces me dijo, grita más alto, pero ese es un derecho que tienes que ganarte. Grita más alto que yo y entonces ya te escucharé y podrás, pero es un derecho que tienes que ganarte, ¿no? Aunque dé muchas voces y parece que solo habla él y todo esto, en el fondo se entera de todo. Es un tipo de una receptividad absoluta, ¿no? No, va peor. Va peor. Va peor en el mejor sentido de la palabra peor, ¿no? Yo creo que Joaquín no tiene remedio alguno. Y según va peor, escribe mejores canciones, ¿no? Es un personaje realmente, es un personaje muy diferente de todos los demás, ¿no? Es un artista y un artista con un gran talento. Únicamente, bueno, que lo echo de menos y que me gustaría encontrarme con él y a ver qué es lo que depara la noche. Yo también cada vez salgo menos, no salgo nada, ¿no? Él parece que también se ha encerrado en su casa ahora un poco. Se trata, bueno, pues de juntar encerronas y a ver si nos encerramos los dos alguna vez y empezamos a despachar. En cualquier caso, lo quiero mucho a Joaquín. Lo que más gracia me hacía, sobre todo al principio de nuestra relación, eran los problemas que yo tenía para cantar, que eran de nervios, y que los somatizaba y se me quedaba paralizada una mano, por ejemplo. Y él era fascinante, ¿no? Se daba cuenta a la primera desde bastidores, que anduviera por allí, y en el momento que me pasaba algo de eso, aparecía por el escenario, aliviaba la tensión, o decía que iba a cantar él, ahora que le apetecía cantar a él, y cantaba él, ¿no? Y yo podía retirarme discretamente durante un cuarto de hora a hacer dedos. Y eso me lo hizo muchas veces. Estuvo muy bien. Una vez le dije que yo era amigo suyo porque me resultaba muy útil para que yo pudiera cantar, que si no, no podría.
Y me dijo, con esa teoría de lo útil, ¿para qué me eres útil tú a mí? Y le dije, pues hombre, para llevarte al estrellato. Bueno, ya sabes, te echa de menos. Joaquín, se nos acaba la entrevista. Yo he titulado esta charla Feo, caótico y sentimental, señor antimarqués de Bradomín. Y hay ¿Por qué aquí... feo? No, era porque lo dijo Valle Inclán. La cámara no miente, ¿no? Y aquí en la página 36 de la biografía, que ya ha salido varias veces a relucir, hay una serie de adjetivos que te adjudica el autor y que luego se reproducen en la contraportada del libro. Yo te voy a ir lanzando, es lo último, estos adjetivos y tú me vas diciendo sí, no, lo que te parezca. Flaco, a la vista está. Ateo. A pesar mío. Escéptico. Sí. Irónico. Me precio de ello. Tímido. A pesar de que nadie me cree. Provocador. No, eso es una exageración de decir la verdad en un mundo que suele tenerle miedo, la verdad. Exultante. A ratos cada vez menores. Ciclotímico. Sí. Calavera. Eso es un adjetivo literario que yo he usado mucho porque me gusta mucho Don Juan Tenorio. Tramposo. Enseñando siempre las cartas de la manga. Entrañable. Detesto el adjetivo. Realista. Naturalmente que no. Y soñador. Qué mariconada. Punto final. Termina a esta hora el día de Dragó. Me voy a la cama, Se me ha hecho Joaquín. corto, ¿eh? Si solo ha acompañado ese asunto mío, y empieza la noche de Sabina. Que se te dé bien, Joaquín, que encuentres lo que busques. Una mujer, un amigo, una copa, un canuto. Libertad. Yo escribo tu nombre. Y Joaquín Sabina, día a día, año a año, canción a canción, también. Mentiría si dijese ahora que ha sido un placer. Bueno, no mentiría, me quedaría corto, porque ha sido para mí, confío en que también para él y para todos ustedes, mucho más que un simple placer. A veces da gusto trabajar en televisión. De este caballero, caballero es, puede decirse lo que Shakespeare, poniéndolo en boca de Marco Antonio, me parece, dijo de Bruto. Fue un hombre. Pero voy a atreverme a corregir a Shakespeare, porque Joaquín Sabina no fue un hombre, lo es. Y ojalá lo siga siendo por mucho tiempo. Gracias, Joaquín, y buena caza. Tú y yo, como Bagheera y Mowgli, tenemos la misma sangre. Dentro de 7 días, el Faro de Alejandría volverá a encenderse en sus pantallas. Buenas noches. Yo reencontré un amigo, carajo. Qué bien.